Soy Talos, el hermano mayor de Odín. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 91. Los dioses Aesir de sangre pura estaban completamente perplejos. Sin Idun, no habría manzanas de oro. Intentaron arrancar frutos maduros de su árbol, pero comérselos no tuvo ningún efecto. La magia de la eterna juventud solo funcionó cuando la propia Idun lanzó los encantamientos sobre las manzanas. El pánico estalló entre los Aesir. Discutieron acaloradamente, mientras que Bragi y su padre, Odín, estaban especialmente preocupados. Mientras tanto, Loki se lo pasaba en grande, sonriendo como un zorro en un gallinero. Odín, siempre perspicaz, miró fijamente a Loki durante un largo momento, tan largo que Loki casi salió del personaje. Pero el dios tramposo hizo uso de su galardonada actuación y sostuvo la mirada de Odín con profunda sinceridad. Odín, te comprendo. Yo también quedé devastado cuando desaparecieron mis seres queridos. Cada músculo del rostro de Odín se contrajo como si tuviera mente propia, atrapado entre el dolor y la furia. Instintivamente sintió que Loki tenía algo que ver con esto, pero no tenía pruebas. Afortunadamente, los bárbaros divinos como Odín no siempre necesitan pruebas. Odín dio un paso al frente e hizo una reverencia. Majestad. Este asunto es demasiado sospechoso. Sugiero que enviemos a Thor y a Loki juntos a investigar. Loki se puso histérico. Espera. ¿Por qué yo? La única mirada de Odín se volvió fría. Todos saben que el señor Talos es el más sabio de todos. Entre los que solo tienen algo de inteligencia, tú también eres el más holgazán. Los dioses se sumaron. Sí. Has hecho tantas bromas, que seguro que también eres bueno detectando engaños, ¿no? Es hora de que le des buen uso a ese cerebro tuyo. Exactamente. Eres el indicado para el trabajo. Date prisa, o moriré en 3 meses. Hermoso. Los mismos dioses que una vez atormentó a Loki ahora lo presionaban para que lo arreglara. Así, el tramposo pasó de ser un inocente espectador a principal sospechoso e investigador jefe. Al ver la expresión impotente de Loki, el otro gran actor en el trono, Talos, casi estalló en risas. Recordaba claramente que, en la epopeya original, Loki había secuestrado a Idun. Y hasta confesó. Eso llevó a los dioses a darle órdenes como si fuera justo. Pero en esta vida, Loki había superado al destino. Había conseguido una coartada irrefutable. Si traía de vuelta a Idun ahora, todos los dioses le deberían una gran suma. Para Talos, quien intentaba alejar al mundo del Ragnarok, este era un acuerdo que valía la pena. No había necesidad de acorralar a Loki. Talos declaró. Ya que Loki es inocente, y ya que su inteligencia es esencial para salvar a Idun, esto es lo que propongo. Si él y Thor logran traerla de vuelta, entonces todos los que dependen de sus manzanas doradas deben inclinarse ante Loki y dejar formalmente atrás sus rencores. Auge. Talos había elevado a los dioses ancianos a un pedestal moral. O bien se inclinan ante Loki más tarde, o esperan morir ahora. Eso dolió, pero no tenían otra opción. Así, uno por uno, los antiguos Aesir dieron un paso al frente y juraron. Si Loki ayudaba a recuperar Idun, no solo perdonarían todas las travesuras pasadas, sino que incluso le presentarían a él y a Thor valiosos regalos en agradecimiento. Ahora Loki estaba realmente eufórico. Como el cerebro secreto detrás de todo este lío, nadie entendía la situación mejor que él. Después de que la asamblea se disolvió, solo Thor permaneció allí para hablar en privado con Talos. Padre, ¿ya sabes algo? Talos parpadeó, sorprendido. ¿A este niño por fin le está saliendo cerebro? Solo necesitas saber que esta vez puedes confiar en Loki. Y que tu objetivo no es Idun, es un monstruo marino gigante. ¿Un monstruo marino? Thor comprendió de inmediato que su padre había previsto algo mediante el poder del trono que todo lo ve. Especialmente la palabra gigante. Le recordó a Ati, el lobo que persigue a la luna. Thor comprendió al instante. Esto tenía que implicar caos. El mar no es tu dominio. Si lo encuentras, simplemente atrápalo. Yo me encargo del resto. Thor asintió solemnemente. Entendido, padre. Ve. Y esta vez, intenta usar el cerebro. Sí, señor. Rescatar a una diosa no era ninguna broma.
Aunque Loki hubiera querido ganar tiempo, los dioses no lo permitieron. Lo adoraron sin pudor, obligándose a ser amables. La vanidad de Loki quedó completamente satisfecha. Ah, ¿me odian? Me encanta cuando me odian, no pueden hacer nada al respecto y aún así tienen que adularme para sobrevivir. Loki resistió el impulso de exagerar. Una sonrisa suave y modesta fue todo lo que respondió. Eso fue todo lo que pudo hacer. Apenas. Él y Thor hicieron el equipaje ligero y se prepararon para partir. Antes de partir, Loki se acercó a Freyja y le hizo una profunda reverencia. Oh, radiante Freyja, esta misión es extremadamente peligrosa. Por si acaso, ¿puedo tomar prestada tu capa de halcón? La capa de halcón permitía a cualquier ser con talento mágico transformarse en pájaro y volar. Era un tesoro precioso, pero para Freyja no era irreemplazable. Miró a Talos, sin ver objeción alguna, así que asintió y se lo prestó a Loki. El control de los Aesir sobre los 9 reinos seguía siendo firme. Solo 3 zonas permanecían algo fuera de su control. Jotunheim, que todavía engendraba gigantes de hielo. El bosque de hierro entre Midgard y Jotunheim, y los mares del norte. La tierra brumosa de Niflheim. A excepción de Niflheim, Loki y Thor podían contar con reabastecimiento en casi cualquier otro lugar. Inicialmente, Thor propuso utilizar el Bifrost. Loki lo vetó de inmediato. ¡Ay, Thor! ¿Es que no tienes ni idea? Si alguien logró hacerse pasar por mí y engañar a Idun, ese alguien debe estar muy familiarizado con Asgard. Thor hizo una pausa. Luego asintió. La luz del Bifrost es visible a cientos de kilómetros. Si la usamos para acercarnos, ¿qué pasa si el secuestrador entra en pánico y mata a Idun? Y mejor que no vueles con ese martillo tuyo. Los truenos y relámpagos nos delatarían. Thor no podía volar por sí solo. Necesitaba a Mjolnir para hacerlo, y eso siempre armaba un escándalo. Loki tenía mucho sentido. Thor estuvo de acuerdo nuevamente. Y, por supuesto, Loki estaba perdiendo el tiempo. Si pudiera prolongar esto lo suficiente para que murieran algunos de esos decrépitos Aesir, ganaría a lo grande. Entonces Thor enganchó su amado carro de cabras. Estas cabras estaban emparentadas con Eirun, la cabra divina que pastaba cerca del Palacio Dorado. Eran animales sagrados. Podían volar por el cielo tirando del carro, y su carne era deliciosa. Siempre que Thor tenía hambre, mataba a las cabras, las asaba y se daba un festín. Luego, con un destello de relámpago y un rastro de risas, en su mayoría de Loki, los dioses del trueno y la travesura emprendieron su viaje. Aquí hay un detalle importante. Puedes comer las cabras, pero no debes dañar sus huesos ni su piel. Después de comer, si envuelves cuidadosamente todos los huesos en la piel y recitas algunas runas, un golpe del Mjolnir devolverá la vida a las cabras, como nuevas. Para las cabras, es un ciclo trágico. Tirar del carro, ser masacradas y convertirse en cena. Pero para los dioses, máxima comodidad. Así pues, Thor y Loki partieron. Justo cuando partían, Talos recibió un visitante inesperado en el Palacio de Plata. Hola, ¿pasa algo? Talos pareció ligeramente sorprendido. Esta noche, él lucía un vestido de noche deslumbrante. Un vestido de noche de seda negra con una abertura pronunciada en la pierna derecha, un escote pronunciado y una figura elegante y madura. Todo fácil de malinterpretar. Talos la miró brevemente antes de apartar la vista. Lo siento, él. Te equivocaste. Mi objetivo no es tu segundo hermano. Ah. Su Majestad, ¿sabía por qué vine? El rostro de él se sonrojó, inconcebiblemente avergonzado. Talos levantó un vaso de cerveza, agitándolo ligeramente para liberar su rico aroma. Asgard tenía el famoso hidromiel de la cabra mágica Idrun, pero incluso eso se volvió aburrido con el tiempo. Había prohibido la elaboración de cerveza para mortales durante años, y solo recientemente levantó la prohibición en lotes limitados, lo que convertía esta bebida en un lujo excepcional. Jurmungandr, supongo, dijo Talos tras un sorbo. Te lo prometo. Mientras no siga creciendo y no se una a ningún ataque contra Asgard, lo dejaré vivir. El destino había cambiado de rumbo silenciosamente hacía años. Desde que Talos lo atrapó, Jurmungandr siguió creciendo, pero no se acercó ni de lejos al monstruo que rodeaba el mundo descrito en las epopeyas. Ya sea porque los océanos ahora estaban físicamente separados o debido a la advertencia de Talos, la serpiente se había desarrollado con cautela, evitando el consumo imprudente de poder caótico o la depredación masiva.
Hoy en día, a Jormungandr se le podría llamar, como mucho, el rey de uno de los 7 mares. Este nivel estaba dentro del control de Talos. Thor, tal y como estaba ahora, podría derrotar a Jormungandr en tierra sin recibir un solo rasguño. Ni siquiera mencionemos el arma secreta de Talos. Quitar el tapón para drenar el mar. Los dioses sabían que Talos dominaba el océano. Lo que desconocían era que, al reestructurar el mundo, había olvidado deliberadamente este plan de contingencia. Con la situación bajo control, la muerte de Jormungandr ya no era una necesidad. Él dejó escapar un largo suspiro de alivio. Pase lo que pase, sigue siendo mi hermano. Talos se giró hacia la ventana. Para mí, solo hay un tipo de ser digno de la palabra monstruo. El que es incontrolable, imprudente y está empeñado en oponerse a los Aesir. Él apretó los labios. Sabía que Talos se refería a Esquil, hijo de Fenrir, el lobo cazador del sol. Mi padre y yo no tenemos ninguna objeción con respecto a Esquil. Pero no había mencionado a su madre. Eso no se podía evitar. Angrboda albergaba un amor casi obsesivo por cada uno de sus hijos. Creo que los Aesir y la familia de Loki pueden coexistir, dijo Talos. Puedes irte. Gracias, Su Majestad. Él hizo una reverencia respetuosa y salió en silencio. Talos bebió el resto de su bebida de un solo golpe. El caos realmente es un dolor de cabeza. En la mitología nórdica, 10 bestias eran consideradas las más aterradoras. La familia de Loki solo representaba la mitad. Fenrir, el lobo que acaba con el mundo. Jormungandr, la serpiente del mundo. Esquil, el cazador del sol. Ati, la cazadora de la luna. Garmr, el perro del infierno de él. Ahora, 5 de los 10 fueron pacificados o mantenidos bajo control. La mirada de Talos se volvió aguda. Veamos qué tan poderoso sigue siendo el Ragnarok, después de haberme enfrentado a los 10 monstruos. Mientras tanto, no mucho después de que Thor y Loki partieran, Loki, fiel a su estilo, sugirió un desvío a Alfheim. Tienen una miel buenísima. ¿Podemos pasar la noche allí? Thor, que ya tenía hambre, accedió de inmediato. Los dos amantes de la comida se dirigieron a la casa de unos elfos de la luz. Como sirvientes divinos, los elfos reconocieron a Thor al instante y le ofrecieron sus mejores ofrendas. Pero su comida vegetariana era demasiado insípida para Thor, así que descuartizó una de sus cabras. El aroma del cordero asado, condimentado con comino, un sabor del nuevo mundo inventado por Talos, llenaba el patio. Los elfos, que nunca habían comido nada tan sabroso, pronto se encontraron royéndolo con las bocas grasientas. Tras el festín, Thor se acostó, no sin antes advertirles repetidamente a todos. No toquen los huesos. Las cabras deben resucitar. El astuto Loki notó que un joven elfo curioso, Halfie, parecía demasiado interesado. Así que repitió las instrucciones en voz alta. Efectivamente, esa noche, Halfie no pudo resistirse. Mordió un hueso y le succionó la médula. A la mañana siguiente, Thor intentó resucitar a las cabras. Una regresó cojeando. El carro ya no podía volar. Tendrían que esperar a que la cabra sanara. Y mientras tanto, nada de comer carne de cabra. Thor estaba furioso. Los elfos, avergonzados, se disculparon efusivamente. Como castigo, Thor tomó a Halfie y a su hermana Skua como sirvientes. Sin un carro de cabra volador y sin poder usar el Mjolnir, demasiado llamativo, Thor hizo que 2 elfos voladores y Loki transformado en pájaro formaran una red de onda para transportarlo. En el bosque de hierro, Loki descubrió inesperadamente rastros del cambiaformas Hazi. Para su sorpresa, Hazi había construido un manzano dorado falso, pintando manzanas con polvo dorado para imitar la fruta de Idun desde la distancia. Al parecer no había sido utilizado. Cerca de allí, encontraron las delicadas huellas de Idun. Thor estaba desconcertado. ¿Por qué no la secuestró directamente? ¿Por qué la trajo aquí? Loki se encogió de hombros. ¿Quizás de verdad quería conquistarla? Eso es ridículo. Tu abuelo Bor secuestró a tu abuela de esa manera. No impidió que se enamoraran. La boca de Loki podría enfadar a un dios. ¿Realmente era necesario sacar a relucir el escándalo más oscuro del clan? Thor cambió de tema. ¿Alguna pista? Parece que Idun lo engañó para que la trajera aquí. Loki señaló un fragmento de manzana dorada encajado en un árbol. Saltó, lo recogió y dijo. Está usando esto como migas de pan para cualquiera que la rastree. Entonces vámonos.
Los dos dioses y los dos elfos siguieron el rastro hacia el norte, hasta que llegaron al enorme océano que separa Midgard de Jotunheim. Thor se volvió hacia Loki. ¿Volamos? Loki puso los ojos en blanco. ¿Volar? ¿Cómo ganaría tiempo entonces? Con gran solemnidad, Loki abofeteó a Thor con una excusa. Tus cabras aún no se han recuperado del todo. Thor se desinfló. ¿Qué más podía hacer? No podían quedarse allí. Desdichado, Thor empezó a talar árboles y a transportarlos. Se los entregó a Loki y a los demás, quienes pasaron la mayor parte del día construyendo una enorme balsa. Los árboles del bosque de hierro eran enormes, con una altura promedio de más de 20 metros. Con la fuerza de Thor, no tardaron mucho en construir una balsa rudimentaria pero robusta, de unos 60 metros de largo y 20 de ancho. Thor tuvo que admitirlo. Era bueno en el trabajo duro, pero Loki era el verdadero artesano. Loki no movió un dedo. Simplemente señaló y dio instrucciones a los dos sirvientes para que tallaran las juntas de mortaja y espiga que unían las vigas. La balsa parecía tosca, pero era sólida. Incluso si las cuerdas se rompieran, no se desharía. Luego usaron pieles de animales del bosque y fibras vegetales para hacer una vela sencilla. Antes de partir, Thor frunció el ceño. Espera un segundo. Loki, ¿y si Idun fue llevada a Jotunheim? Si es así, ¿por qué nos molestamos con todo esto? ¿No sería mejor partir desde la fortaleza de Odín? Un poco nervioso, Loki forzó un análisis sereno. Vamos. Odín está patrullando Jotunheim. Nadie sería tan estúpido como para llevar a Idun allí. Supongo que está en una isla en algún lugar del mar. Está bien, me convenciste. Para los Aesir y los elfos de la luz, el mar era una novedad. Al principio, surcar el viento en una balsa era emocionante. Después de unos días, estaban completamente hartos. Naturalmente, Thor siguió haciendo la misma pregunta. Loki, ¿estamos perdidos? Loki, ansioso por retrasar aún más la llegada, puso los ojos en blanco y respondió. Aunque Idun dejara caer fragmentos de manzana dorada, los peces se los habrían comido. No tenemos pistas. ¿Qué más podemos hacer? Deambular. En cuanto se nos acabe la comida, volaremos. Thor se alegró. Mis cabras parecen estar casi recuperadas. ¿Y sí? No. Loki lo silenció de inmediato. En el mar, el tiempo cambió repentinamente. Esa tarde, el cielo se abrió con un aguacero torrencial. Las olas azotaron la balsa con tanta fuerza que parecía que la partirían en dos. A pesar de las apariencias, la balsa era más robusta de lo que parecía. Pero cada parte crujía y gemía de forma alarmante, como si fuera a astillarse en cualquier momento. Un trueno resonó en la distancia, algo familiar para Thor, pero las olas ondulantes le revolvieron el estómago. El mar era el único campo de batalla en el que no era bueno. La tormenta arreció. Una enorme ola triangular, de al menos 15 metros de altura, se formó a lo lejos, aterrorizando a sus dos sirvientes. Thor intentó tranquilizarlos. No se preocupen. Mi padre, Talos, es el dios de los mares. Él nos protegerá. No se equivocaba. Las imponentes olas se disolvían al acercarse a la balsa. El oleaje feroz se desvanecía como si alguien hubiera alisado el agua con la mano. Loki, viéndolo todo, sintió una punzada de envidia. Tener un dios rey como padre, que controlaba los océanos, era muy conveniente. Cualquier barco normal ya se habría hundido. El único rastro que habría quedado podría haber sido un solo mástil o un puñado de tablones. De repente, una canción inquietante se escuchó sobre las olas. Era suave y encantador, más atractivo que cualquier cosa que Thor hubiera escuchado jamás. Tal vez solo 3 o 5 diosas en todos los reinos podían compararse. No es que sus voces fueran peores, pero esta rezumaba seducción. La mayoría de las diosas ni siquiera lo intentarían por modestia. ¿Eso es, una sirena? A lo lejos, varias sirenas con sujetadores tipo concha retozaban entre las olas, mostrando dulces sonrisas y saludando con la mano. Ven por aquí, es seguro. Parecían llamar. Thor pareció tentado. Se giró hacia Loki, solo para verlo estremecerse. Mi madre, Laufey, siempre decía. Cuanto más bonito es algo, más peligroso es. Thor casi quiso reír. Tu madre era una gigante. ¿Te enseñó eso? Antes de que pudiera responder, ¡bum! Un golpe sordo golpeó el fondo de la balsa, seguido de un fuerte crujido. Sus dos sirvientes palidecieron. No subestimes la madera del palo fierro.
Era increíblemente dura. Para que algo la rompiera, tenía que ser increíblemente fuerte. Entonces las sirenas abrieron sus rostros como flores florecientes, revelando hileras de dientes grotescos. Al mismo tiempo, el mar se elevó, como si se hinchara desde abajo. Una oleada masiva de agua levantó la balsa. Las olas estallaron por ambos lados, inundando la cubierta y empujándolas por los aires. ¡Vuela! Thor no pudo más. Llamó a su carro de cabras y chasqueó las riendas. Las cabras se elevaron, llevándolas a las 4 al cielo. Apenas 3 segundos después de partir, la balsa que se encontraba debajo explotó con un crujido estruendoso. Sus enormes maderos se desgarraron como fideos húmedos y fueron arrastrados por el mar. ¿Qué fue eso? Halfie señaló hacia el agua. Bajo ellos, una sombra se retorcía bajo el mar tempestuoso. Incluso a través de las turbias profundidades, la luz del sol la revelaba. Un movimiento lento y serpenteante. Y no estaba solo. Innumerables sombras nadaban hacia una enorme isla, apenas visible a través de la lluvia y la tormenta. Era enorme. Al menos decenas de kilómetros cuadrados, cubiertos de densos manglares rojos. Pero cuando Thor miró la isla, sintió un déjà vu. De alguna manera, recordó las palabras de despedida de su padre. Se dio cuenta de lo que era y no entró en pánico. Al contrario, sus ojos se iluminaron. Nos hemos ganado el premio gordo. ¿Jackpot? Loki parpadeó. Sí. Jackpot. Eso no era todo. Rskva señaló la isla. Mira. ¿Es eso, una manzana dorada? Los elfos de la luz tenían una vista excepcional, sobre todo los arqueros. Si lo decía, probablemente tenía razón. Thor acercó a las cabras. Todas entrecerraron los ojos. Sí, ahí estaba. Habían encontrado oro. Buenas noticias. Habían encontrado el objetivo misterioso de Idun y Talos. Malas noticias. Idun estaba sentado sobre la cabeza de un monstruo marino gigante. Los 4 tenían la misma sensación. Como si el destino les hubiera jugado la broma más cruel. ¿Rescatar al rehén divino? Ese tipo de trabajo profesional. Thor, ese bruto, no tiene ni idea de cómo hacerlo. Las cosas estaban bastante caóticas en ese momento. En el mar había un gigante de aguas profundas del tamaño de una isla pequeña. Sobre la cabeza de la bestia, un gigante de 20 metros de altura sostenía firmemente un árbol rojo en una mano y a la aterrorizada diosa Idun en la otra. Debido a la diferencia de altura, Idun no podía hacer más que gritar. Parecía una muñeca maltratada, su cuerpo se balanceaba violentamente hacia adelante y hacia atrás por los temblores. En este tipo de situaciones, decidir atacar o no conllevaba un riesgo enorme. Si Loki tuviera que elegir, probablemente fingiría haber perdido su oportunidad y no habría logrado salvar a la diosa. No porque Loki quisiera a Idun muerta, claro está. Solo quería que regresara a Asgard un poco más tarde. Loki vio a Thor preparándose para lanzar su martillo con la mano derecha y supo de inmediato que Thor estaba a punto de volar para rescatar a Idun, así que presionó con decisión la mano de Thor. No seas imprudente todavía. Si vuelas ahora con Mjolnir, el alboroto será demasiado grande y ese monstruo lo interpretará como una provocación. Créeme, si ese maldito secuestrador no quiere morir, se irá con Idun. Como cómplice, nadie sabía mejor que Loki que este gigante llamado Tjalfi tenía forma de águila que cambiaba de fiel. Una vez que Tjalfi no aguantara más e intentara huir, Thor, siendo un ingenuo, sin duda lo perseguiría usando el Mjolnir. En ese momento, Thor se vería envuelto en un lío con el monstruo marino, y como era insensible y no moriría fácilmente ni siquiera si lo golpeaban, Tjalfi seguiría escapando con Idun. De esa manera, esos viejos de pura sangre de Asgard se pondrían demasiado ansiosos como para quedarse quietos. Todos tendrían su final feliz. El plan era perfecto. Loki se sintió brillante. Por una vez, Thor quedó un poco convencido por la seguridad con la que Loki lo explicó. Thor pensó. Si Loki pudiera ser tan confiable todo el tiempo, sería genial. Pobre Thor. No sabía que su forma de pensar y la de Loki nunca coincidirían. Efectivamente, en ese momento crítico, los acontecimientos se desarrollaron exactamente como Loki predijo. Un Tjalfi presa del pánico finalmente perdió el control y se transformó instantáneamente en una águila gigante de 30 metros de envergadura. Atrapó a Idun con una garra y voló hacia el este. Thor rápidamente chasqueó las riendas e instó a sus 2 cabras a perseguirlos.
Las cabras se esforzaron, pero una de ellas cojeaba. Si bien galopar en el aire era manejable a baja velocidad, al acelerar, el carro de cabras voladoras viró notablemente a la derecha. Izquierda. Izquierda. Te dije que fueras a la izquierda. Thor casi se volvió loco. Pero cuanto más las azotaba, más caóticas se volvían las cabras, casi girando en el aire. Finalmente, llegando al final de su paciencia, Thor arrojó las riendas a su sirviente Rosqva, blandió su martillo y se transformó en un rayo, disparándose directamente hacia la forma de águila gigante de Tjazi. Auge. Transformado en un hombre del trueno, la velocidad de Thor alcanzó instantáneamente su punto máximo, atravesando el aire con relámpagos deslumbrantes y explosiones atronadoras mientras cargaba contra el águila que aleteaba frenéticamente en el aire. Claramente, sus acciones sorprendieron a ambas partes presentes. Efectivamente, el monstruo marino de abajo reaccionó. Chapoteo. Con decenas de miles de toneladas de agua de mar subiendo, 3 enormes columnas negras salieron disparadas del océano a gran velocidad, apuntando directamente a Tjazi y Thor en el aire. Solo aquellos con una visión aguda podían ver claramente que no eran simples pilares. Las protuberancias irregulares en sus superficies no eran percebes ni rocas, sino enormes ventosas. Así es. Estos eran tentáculos de pulpo. Y su dueño no era otro que uno de los 10 grandes monstruos marinos de la mitología nórdica. El kraken de los mares del norte. Era tan grande como una isla. Incluso sus excrementos atraían peces a decenas de millas náuticas a la redonda para alimentarse. Pescadores desesperados solían adentrarse en el territorio de kraken para pescar. La leyenda decía que una sola red barredera en estas aguas podía producir peces de un valor comercial increíble, suficiente para alimentar a una familia durante un año entero sin necesidad de volver al mar. Por supuesto, la recompensa siempre conlleva un riesgo. Pescar cerca de kraken era tan imprudente como el pez que consumía sus desechos. Ambos estaban jugando con sus vidas. Un movimiento en falso y se convertirían en presa del kraken. Claramente, la imprudente embestida de Thor enfureció a Kraken. El colosal monstruo marino atacó al dios del trueno que lo perturbó. Sobresaltado, Thor instintivamente agitó el Mjolnir hacia el tentáculo que estaba a punto de golpearlo. Las nubes de tormenta se reunieron rápidamente en el cielo, y un rugido de trueno más fuerte que cualquier tormenta natural explotó en los cielos. Auge. Gracias a la excelente conductividad del agua de mar, el rayo carbonizó instantáneamente aproximadamente una cuarta parte de la punta del tentáculo, dejando visibles restos ennegrecidos. ¡Aueo! Un rugido ancestral y resonante resonó desde las profundidades del mar. Kraken estaba claramente enfurecido por el ataque de Thor. Más tentáculos, cada uno de cientos de metros, salieron disparados de las profundidades, persiguiendo a Thor por el cielo. Tjazi, aterrorizado, agitó sus alas aún más fuerte, tratando de escapar con Idun lo más rápido posible. Honestamente, ese momento todo iba exactamente según el guión de Loki. Al observar cómo se desarrollaba la escena, Loki casi se echó a reír. El destino era así de maravilloso. Loki había calculado todo a la perfección, excepto una cosa. En esas aguas había otro huésped no invitado, igual de enorme. Chapoteo. Una enorme oleada de agua de mar volvió a brotar de las profundidades. Nadie esperaba que esta vez, el empujado a la superficie del océano fuera el propio Kraken. Sobre su retorcida cabeza de pulpo crecía una gran extensión de manglares rojos de aspecto engañosamente natural. Debajo, sus 2 enormes ojos negros, cada uno tan grande como para albergar a 2 gigantes, brillaban con visible furia. Sus numerosos tentáculos, cada uno capaz de anclar un barco de 10.000 toneladas, se agitaban presas del pánico. Al emerger los tentáculos, estos pasaron de ser negros como la tinta a un rojo brillante, revelando su verdadera forma. Solo entonces los espectadores se dieron cuenta de que Kraken estaba siendo sacado del agua por una enorme cola de otro color. ¿Una cola de serpiente? Una voz furiosa resonó desde debajo del mar, aguda y chirriante como clavo sobre vidrio. Silbido. Silbido. ¿Quién está haciendo truenos y despertándome? Si Kraken pudiese hablar, probablemente habría gritado su inocencia. El que hacía truenos era Thor. ¿Qué demonios tenía eso que ver con Kraken? El cuerpo de Kraken ya era enorme, y ahora que estaba siendo izado a la superficie por una cola de serpiente blanca, su tamaño completo, cabeza y tentáculos incluidos, se extendía más de 2.000 metros.
Y esta colosal criatura estaba ahora firmemente enroscada y atada por la cintura por la larga cola de serpiente, con la cabeza y los tentáculos apretados como si pudiera partirse por la mitad en cualquier momento. Las orgullosas extremidades de Kraken intentaron enroscarse en represalia, solo para descubrir que no había agarre. La cola de la serpiente era lisa y estaba cubierta de escamas, inmune a sus ventosas. Entonces, cuando una enorme cabeza de serpiente blanca, muy parecida a la de un dragón parecido a Jrumungandr, emergió del agua, la serpiente del mundo, Jrumungandr, que estaba lista para desatar su furia, se quedó paralizada de repente. Mirando a Loki, dijo con incredulidad. ¿Eh? Padre. Qué incómodo. Totalmente incómodo. Innumerables ojos se miraron unos a otros, todos desconcertados y sin palabras. Dioses, gigantes, monstruos y ninguno de ellos había esperado una situación como esta. Las astutas sirenas, en su malicia de igualdad de oportunidades hacia todos los viajeros del mar, habían atraído deliberadamente a Thor y su grupo al territorio de Kraken. Kraken, actuando puramente por instinto, intentó cazar a su presa, asustando sin querer a un cierto secuestrador gigante. El gigante intentó huir, y Thor, malinterpretándolo como un intento de ejecución, se vio obligado a lanzarse con todas sus fuerzas a perseguirlo. Ese vuelo llamativo y lleno de relámpagos perturbó a Kraken, lo que provocó la represalia del pulpo colosal. Entonces, el trueno ensordecedor desencadenó una reacción en cadena que despertó a la serpiente del mundo, Jrumungandr, que estaba durmiendo en esa parte del océano. De mal humor por haber sido despertado, Jrumungandr, sin molestarse en distinguir el bien del mal, aplastó primero a Kraken. Y esa ni siquiera fue la parte más salvaje. Thor, eufórico más allá de toda medida, gritó. Loki. ¿Entonces todo era parte de tu plan? ¿Uno plan? ¿Qué plan? Ni siquiera sabía que mi hijo había crecido tanto. ¿Cómo podría haber planeado algo? Loki estaba igual de estupefacto. Pero eso no le impidió dar un espectáculo. Le habría encantado atribuirse todo el mérito, pero no se atrevió, así que dijo con frialdad. No. Todo esto fue gracias a la divina previsión de su majestad, el dios rey Talos. Jrumungandr, ¿qué esperas? Es hora de demostrar tu lealtad a los Aesir. Una vez más, el pensamiento de Thor era completamente incompatible con el de Loki. El crédulo Thor no se dio cuenta de que Loki solo estaba diciendo tonterías. Lo predijiste. ¿Qué predijo? Loki permaneció confundido pero siguió el juego. Sí, lo predije. Sin embargo, la reacción de Thor despertó un pensamiento aterrador en la mente de Loki. Un momento. ¿Podría toda esta persecución haber sido orquestada por el dios rey Talos desde el principio? Mientras Loki estaba aturdido, Jrumungandr también lo estaba. No había visto a su padre desde que fue arrojado al mar, y ahora, tras su repentino reencuentro, antes de que pudiera sentir alegría, escuchó a Loki decir algo sobre probar lealtad a los Aesir. Jrumungandr había permanecido alejado de los asuntos mundanos durante mucho tiempo. Pero recordaba vívidamente cómo, tiempo atrás, con solo una mirada al dios rey Talos, quedó instantáneamente cautivado. Esa escena aterradora e indefensa lo había atormentado en sueños desde entonces. Ahora parecía, que su padre seguía siendo parte de los Aesir. ¿Y ese Aesir de allí era su compañero? Bueno, entonces creo que ayudaré. Jrumungandr, aunque era un especialista en la destrucción del mundo, tenía un rasgo admirable. Era extremadamente filial. Cuando Loki hablaba, Jrumungandr escuchaba. Sin dudarlo más, se abalanzó con fuerza, alzando al Kraken, del tamaño de una isla, por encima del agua. Una auténtica victoria de escala. Con un cuerpo de más de 10 kilómetros de largo, Jrumungandr podía realizar fácilmente semejantes hazañas brutales. Jrumungandr pensó que ayudar al dios del rayo a matar a Kraken sería una contribución sólida. ¿Quién lo hubiera pensado? No fue Thor el que atacó a continuación. Un repentino fenómeno celestial explotó arriba, atrayendo la atención de todos. Hace apenas unos momentos, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Ahora, resplandecía con luz. Esto fue literalmente fuego en el cielo. Las llamas, a miles de grados centígrados de temperatura, se extendían por las nubes en oleadas. Esto no fue en absoluto un fenómeno natural. Loki, que había estado fanfarroneando hacía unos momentos, se quedó completamente atónito.
Incluso Jrumungandr, todavía preguntándose por qué su padre había jurado lealtad a los Aesir, instintivamente cerró su boca de serpiente con asombro. Desde entre las nubes llameantes, una línea roja descendió del cielo, cortando en dos la vista del cielo que tenía Jrumungandr. Las nubes de fuego detrás de la punta de la línea roja giraban rápidamente, canalizando elementales de fuego hacia su punta. Y la punta, estaba visiblemente creciendo. No era un truco de perspectiva. La punta se estaba expandiendo. Loki no sabía quién estaba ejerciendo ese poder ahora, pero reconoció el arma en la cabeza de la línea roja. La espada de Muspelheim. Según la leyenda, el dios rey Talos forjó esta espada divina a partir del alma sellada e inquebrantable de Surtur, el progenitor de los gigantes de fuego, a quien había matado. Ahora, después de todos estos años, Loki vio desatar nuevamente su poder. Abajo, Kraken fue invadido por una abrumadora sensación de pavor, tan desconocida, pero que instintivamente sabía. Si recibía ese golpe, sería completamente aniquilado. ¡Au! Un grito agudo y desdichado se escapó de él cuando su cuerpo blando, del tamaño de una isla, se encogió bruscamente hacia adentro. Confiando en su suavidad similar a la de un pulpo, Kraken logró tomar a Jrumungandr con la guardia baja, soltándose antes de que la serpiente pudiera apretar su agarre. En ese momento, la voz que había atormentado las pesadillas de Jrumungandr sonó a su lado. No importa. Si su majestad el dios rey lo decía, entonces, por supuesto, Jrumungandr soltaba inmediatamente su cola. El Kraken, sintiéndose perdonado, intentó huir, pero ya era demasiado tarde. Una enorme oleada de agua de mar lo delató. El poder del océano estalló sin previo aviso, empujando la cola de Jrumungandr a un lado y obligando a Kraken, que estaba tratando de retirarse a las profundidades, a regresar a la superficie. Demasiado trágico. Si hubiera estado peleando contra cualquier otra persona, Kraken podría haber escapado incluso si hubiera perdido la pelea. Pero ahora la serpiente del mundo bloqueaba el camino desde abajo y el mismo rey dios atacaba desde arriba. Semejante tratamiento VIP, Kraken ni siquiera podía empezar a comprender qué leyes del cielo había violado para merecer semejante destino. El pulpo, del tamaño de una isla, fue levantado con fuerza por una enorme pared de agua de mar endurecida, similar a una losa, y empujado hacia arriba a la vista de todos los presentes. Entonces, una luz carmesí abrasadora descendió. Con un estruendo ensordecedor, sucesivas explosiones y destellos de luz surgieron de la cabeza de Kraken, viajando por cada uno de sus tentáculos. Aquellas ventosas de colores extraños, incrustadas de percebes y espinas de pescado, se hincharon grotescamente y luego, ¡bang! Explotaron una tras otra en una lluvia sangrienta. Desde la cabeza hasta los tentáculos, cada parte del cuerpo de Kraken voló en pedazos y fue lanzada hacia el cielo, convirtiéndose en una tormenta de niebla de sangre y trozos de carne antes de volver a caer como lluvia. Trozos de carne de pulpo, impregnados de un repugnante hedor a tinta, salpicaban por todas partes. Esta repugnante lluvia de pulpo repugnaba a todo ser vivo que la presenciaba. Para la mayoría de los espectadores, que sabiamente mantuvieron la distancia, fue simplemente otro testimonio impresionante del poder del dios rey Talos. Pero el único que sintió el terror hasta los huesos fue Jrumungandr. Levantó la cabeza con reverencia, contemplando los profundos ojos negros que se proyectaban en el cielo. Estaba tan nervioso que ni siquiera se atrevió a chasquear la lengua, lo cual era natural. Su majestad el dios rey, ¿lo hice bien?, preguntó Jrumungandr con cautela. Lo hiciste bien. El rey dios Talos, al notar la inesperada llegada de Jrumungandr, no pudo evitar una contracción en los músculos faciales. Esto no había sido parte de su plan. Jrumungandr volvió a preguntar. Si ofrezco mi lealtad a su majestad, ¿se me permitirá vivir? Como serpiente del mundo, la humildad de Jrumungandr en ese momento no podría haber sido más extrema. Mientras tanto, en el carro de cabra volador, Loki también había caído de rodillas, inclinándose profundamente en una súplica silenciosa en nombre de su hijo. En el cielo, aquellos ojos divinos parecían suspirar. No eres como tu hermano mayor, Fenrir, que está loco. Al menos, aún conservas la razón. Mientras dejes de crecer y te mantengas a salvo del poder del caos, puedes quedarte en Midgard. En el plan original de Talos, someter a Jrumungandr nunca había sido parte de la ecuación. Así que, cuando Jrumungandr dio un paso al frente y juró lealtad a los Aesir, fue completamente inesperado.
Después de todo, a ojos de Talos, la serpiente del mundo de 10 kilómetros de longitud había absorbido una cantidad considerable de energía caótica y estaba a punto de ser eliminada. ¿Quién habría pensado que Loki, tan astuto, descubriría el plan de Thor y Talos, involucraría a Jormungandr y ayudaría a derrotar al Kraken? Incluso siendo un rey dios compañero, el Odín de las epopeyas podía romper descaradamente sus promesas y encontrar cualquier excusa para no pagar sus deudas. Talos no era del tipo que se rebajaba a ese nivel. Por supuesto, dejó un pequeño vacío. No permitió mayor crecimiento. Si Jormungandr continuara alimentándose con avidez y absorbiendo la energía caótica cerca del continente Midgard, su longitud inevitablemente superaría los 100 kilómetros. Es una cifra aterradora. Para los mortales, sería literalmente una cadena montañosa. Talos creía que su exigencia ya era bastante dura. No esperaba que Loki y su hijo lo aceptaran sin dudarlo. Por favor, Su Majestad el Dios Rey, concédale a mi hijo la oportunidad de vivir. No importa lo doloroso que sea, Jormungandr está dispuesto a soportarlo. Que Loki estuviera dispuesto a decir eso no era sorprendente. Lo que era raro era que Jormungandr estuviera de acuerdo. Pero en realidad, Talos no tenía idea de lo aterradora que se había vuelto su propia presencia. Piénsalo. Cuando Jormungandr todavía era una pequeña serpiente, casi muere solo por ver a Talos desde lejos. Tras alcanzar finalmente los 10 kilómetros de largo, ¿qué hace Talos? Realiza una demostración en vivo de cómo mata a un monstruo marino. El Kraken era una de las 10 grandes bestias. Incluso si Jormungandr luchaba contra él, lidiando con una criatura tan escurridiza y de cuerpo blando, ganar era una cosa, pero matarlo seguiría siendo extremadamente difícil. Kraken poseía todo tipo de técnicas de escape, chorros de tinta, contorsión, habilidades de cuerpo blando perfectas para escabullirse de Jormungandr. Pero contra Talos, con poderes divinos como Océano, ni siquiera podía levantar un tentáculo para defenderse. A ojos de Jormungandr, todo lo que había hecho era añadir un toque de ayuda a una batalla ya de por sí unilateral. Como Jormungandr se sometió, Talos no se contuvo. Muy bien, intentémoslo. Inscribiré runas en tu cuerpo, intentando atraerlo completamente al reino del orden. Durante este proceso, sufrirás un dolor inmenso y expulsarás grandes cantidades de energía caótica. Tu cuerpo podría incluso encogerse. ¿Puedes aceptarlo? Jormungandr tembló, y ese único movimiento provocó olas de más de 50 metros de altura a su alrededor. Se aceptó. Talos le dijo que nadara hasta el bosque de hierro, cerca de la orilla, donde realizaría la cirugía. Sería un proceso largo y doloroso. Más tarde, Jormungandr probablemente se arrepentiría incontables veces, incluso comenzaría a sospechar que el rey dios tenía la intención de matarlo. Una vez resuelto este asunto, Talos siguió adelante. En cuanto al tema real de este caso de secuestro, bueno, Talos honestamente ya se había olvidado de él. Solo el siempre obediente Thor, viendo que su padre había actuado, continuó realizando su trabajo. Entre relámpagos y truenos, Thor alcanzó al gigante cambiaformas Tjazi y libró una batalla breve pero no particularmente feroz. Quizás fue solo una coincidencia, pero parecía que todos los que eran expertos en cambiar de forma carecían de verdadero poder de combate. Loki era así, y aparentemente Tjazi no era muy diferente. Para ser justos, Tjazi realmente amaba a Idun. Cuando Thor irrumpió sin importarle su seguridad, Tjazi, aún en forma de águila, la liberó de sus garras y se lanzó desesperadamente contra Thor. Fue una carga precipitada hacia la muerte. Contra el principal ejecutor de los Aesir bajo el estandarte del dios rey, Tjazi, muerto. Después de matar instantáneamente a su oponente con un golpe de martillo, Thor incluso dudó si realmente había asesinado a un secuestrador. Solo después de volar de regreso y atrapar a la joven diosa Idun, se enteró de toda la historia. Tjazi se había enamorado de ella. Disfrazado de águila, evadió la vigilancia de Heimdall y observó Asgard desde las alturas durante mucho tiempo. Al notar la naturaleza confiada de Idun, se disfrazó de Loki y la raptó. Thor sabía que Idun podría haber sufrido durante su cautiverio. Perdonar o no sus experiencias era asunto de su esposo Bragi. El trabajo de Thor era solo traerla de vuelta sana y salva. Después de todo, a los viejos Aesir de sangre pura solo les importaba una cosa: si aún tenían manzanas doradas para mantener la eterna juventud. A nadie le importó un comino lo que había pasado Idun.
Cuando Thor y Loki devolvieron con éxito Idun a Asgard, Thor naturalmente recibió elogios de los Aesir de sangre pura. En cuanto a Loki, esos dioses altivos originalmente tenían la intención de engañarlo como de costumbre. Pero entonces, la voz del trono divino habló. Esta vez, Loki jugó un papel fundamental. No solo aportó su sabiduría. Cuando el gigante Tjazi usó al monstruo marino Kraken como escudo, fue Loki quien invocó a su hijo, la gran serpiente Jormungandr, para que lo ayudara a someterlo. Eso fue lo que permitió a Thor traer a Idun a casa sana y salva. De hecho, la contribución de Loki en este rescate supera incluso a la de Thor. Sí. El hermano del trueno Thor asintió lealmente en señal de acuerdo. Ahora eran los Aesir de sangre pura los que se sentían incómodos. Nosotros, bueno, tal vez lo llamemos igual. Al ver que aún querían escabullirse, la expresión de Talos se ensombreció profundamente. En ese instante, comprendió por qué, en los relatos épicos, casi todos los dioses nórdicos eran unos sinvergüenzas conspiradores. Odín se aprovechó de sus beneficios y luego fingió que no había pasado nada. Estos autoproclamados nobles Aesir eran todos iguales. Ni uno solo era decente entre ellos. HMPH. Talos dejó escapar un resoplido frío, y su vasto poder divino se expandió. Todos los dioses Aesir presentes guardaron silencio. Talos dijo fríamente. ¿Acaso Loki solo salvó a Idun? No, les salvó la vida. Comparen las travesuras que una vez hizo con las vidas que acaba de salvar. ¿Cuál es más importante? Si no lo saben, entonces no merecen vivir. Dejen a los Aesir y olvídense de las manzanas doradas. Los dioses Aesir temblaron y guardaron silencio. Al final, solo pudieron agachar la cabeza, caminando uno a uno hacia Loki, inclinándose en señal de disculpa. No importaba si era sincero o no. Esos agradecimientos sonaban bastante sentidos. ¿A Loki le importaba si lo decían en serio? No lo hizo. Lo que sí disfrutaba era esa sensación. Cuando los que le guardaban resentimiento no tenían otra opción que inclinarse ante él. Ja ja ja. Caballeros, son muy amables. No se preocupen, la próxima vez que surja un problema, pueden contar con su amigo Loki. Si las miradas mataran, Loki ya habría sido torturado una docena de veces. No es que le importara. Su hija había ascendido en estatus, y ahora parecía que su segundo hijo podría sobrevivir. De repente, Loki comenzó a sentir un renovado sentido de pertenencia a los Aesir. Talos estaba feliz. Loki estaba feliz. Así que, naturalmente, alguien tenía que estar descontento. Bien, Odín. Cuando Odín oyó esto, su rostro se puso negro. Bragi, tímido por naturaleza, era alguien en quien Odín había dejado de depositar esperanzas hacía mucho tiempo, pero eso no significaba que permitiría que Bragi se separara de Idun. Después de todo, las manzanas doradas de Idun eran un recurso estratégico. Algunas cosas solo se sienten verdaderamente valiosas cuando se pierden. Cuando los ancianos dioses Aesir emergieron de su gélido letargo, muchos pensaron que no les quedaba mucho tiempo de vida. ¿Quién habría imaginado que el dios rey Talos derrotaría a los dioses Vanir y traería de vuelta a la diosa Idun, portadora de tan divino tesoro? Al principio estaban sinceramente agradecidos a Talos. Pero la gratitud, como todas las cosas, tiene fecha de caducidad. Una vez que se acostumbraron a la vida lujosa de una manzana dorada cada mes, una vez que regresaron a la juventud, gradualmente olvidaron quién les había dado esa segunda oportunidad. Los lobos ingratos no son exclusivos del mundo humano. El reino divino también tiene muchos. Quisieran admitirlo o no, su dios rey era claramente el único capaz de mantener todo en orden y manejar cualquier problema. Al darse cuenta de que sus manzanas provenían de Talos, y no del esposo de Idun, el dios de la poesía, Bragi, su lealtad hacia Odín se enfrió considerablemente. Talos controla las manzanas. ¿Qué tiene que ver Odín con todo esto? Algunos dioses Aesir incluso se acercaron sigilosamente para informar a Talos. Talos se burló por fuera, pero ya estaba en guardia contra su tonto hermano menor. Tenía firmemente en mente la regla. Cuando se trata de ser estúpido en momentos críticos, Odín nunca decepciona. Pero el enfoque actual de Talos seguía siendo suprimir la propagación de la energía caótica. Con el paso de los años, había sometido a los 3 hijos de Loki y parecía haber revertido con éxito la espiral caótica de Ginnungagap. En particular, la señal más clara de cambio apareció en la espada de los 9 reinos tras matar al Kraken.
Esto realmente es una sorpresa. Talos sacó la espada de Vanaheim y la examinó cuidadosamente. Si alguien se atreviera a dibujar ahora la espada divina del Rey Dios, notaría inmediatamente los increíbles cambios que ha sufrido. Las versiones iniciales de las 9 espadas eran casi idénticas en apariencia. Todas tenían empuñaduras hechas de las ramas del árbol del mundo, hojas forjadas con los mejores metales de cada reino, y guardas y pomos a fuego. Las únicas diferencias residían en los poderes que cada una poseía. Así eran las cosas antes. Pero después de que Odín, bajo las órdenes de Talos, matara al rey Vanir Njord y Talos heredara el dominio divino del océano, la espada de Vanaheim comenzó a cambiar de piedra. En el costado de la guarda dorada había aparecido un relieve dorado de Njord, como si la espada misma brotara de su cabeza. Y en la garganta, donde la hoja se une a la empuñadura, había ahora una escultura dorada de Kraken. Sus 8 tentáculos unían firmemente la hoja a la empuñadura. Cuando Talos canalizó su sentido divino en ella, descubrió que la espada había adquirido una nueva habilidad. Atadura del gran mar. Talos podía ordenar fácilmente que la espada liberara 8 torrentes de agua que sujetarían firmemente a un objetivo. Cuanta más agua haya en el entorno, más fuerte será el efecto de atadura. Este resultado le sorprendió levemente. En cierto modo, también le alarmó. Talos recurrió a su dominio divino de realeza para canalizar el poder de los 9 reinos, lo que le dio a la espada de los 9 reinos su poder aparentemente invencible. A diferencia del Odín de los cuentos épicos quien, tras crear a los mortales, los dejaba valerse por sí mismos o los explotaba directamente para alimentar a Asgard, Talos se preocupaba genuinamente por la vida mortal. Les cobraba tributos, pero a cambio los bendecía y protegía. Especialmente en sus primeros años, envió a Thor y a otros dioses y gigantes al reino mortal para erradicar la plaga de lobos traída por los descendientes de Fenrir. Esto impulsó enormemente su reputación en Midgard e incrementó directamente el poder de la espada de Midgard. Pero el poder sube y baja. Si los 9 reinos colapsaran, las espadas también se debilitarían. La espada de los 9 reinos era esencialmente un símbolo de los 9 calderos. Prosperó con los 9. Si uno solo cayera, el equilibrio se rompería. Si Talos, debido al caos u otros factores, perdiera el control sobre cualquier reino, entonces por cada uno perdido, una porción significativa de su fuerza desaparecería. Pero ahora parecía que podía evitar ese resultado. Al heredar el dominio divino de Océano y demostrar su dominio a través de su conquista de Njord y Kraken, mientras Vanaheim permaneciera intacto, el poder de la espada de Vanaheim no disminuiría. Fenómenos similares ocurrieron con la espada de Muspelheim, que usaba a Surtur como alma de espada, y la espada de Jotunheim, que usaba a Ymir. Ambas ahora presentaban relieves faciales de estos antiguos gigantes progenitores en sus respectivas guardas. De hecho, la columna vertebral de un reino es irreemplazable, murmuró Talos con cierto alivio. Para ciertos reinos o continentes pequeños, una vez que su representante perecía, era casi imposible producir uno nuevo. Basándose en esta lógica, él ya había cedido más de la mitad de su poder a Talos. Combinado con su propio dominio divino muerte, la espada de la muerte Leim estaba bastante segura. La espada de Asgard tampoco representaba ninguna preocupación. Talos, siendo el rey dios y portador del dominio divino cielo, era efectivamente una trinidad divina en sí mismo. Eso me da 5 espadas en las que puedo confiar. El problema son las 4 restantes. La espada que representaba a los elfos de la luz, Alfheim, se encontraba ahora medio destruida. Aunque Talos tenía dominio absoluto sobre este reino, su gobierno había sido entregado a Freyr. En cierto modo, la espada de la victoria de Freyr absorbió parte del poder divino de Alfheim. Esto no se pudo evitar. Después de tomar Vanaheim, Talos tuvo que hacer gestos para apaciguar a los dioses Vanir sobrevivientes. En términos feudales, este fue un caso clásico de redistribución de feudos. Por supuesto, si llegara el momento decisivo, Talos aún podría retirar el poder de la espada de luz, pero Freyr sufriría por ello, viendo su fuerza caer en picado en un 50% sin culpa propia. Luego estaba la espada de Midgard. Talos no estaba seguro de las métricas del mundo. Quizás los descendientes de Fenrir habían causado problemas cerca del bosque de hierro, en la frontera con Midgard. Después de que el equipo de Thor se enfrentara a la plaga de lobos, la guarda y la garganta de la espada se transformaron en las fauces abiertas de un lobo, como si la hoja saliera de la boca de Ati. Talos podía sentir claramente que esta espada tampoco estaba en un estado completo. Fue muy sencillo.
Ati y Skell eran una pareja. Permitir que Skell siguiera creciendo sin control significó que Talos no pudiera reclamar el control total sobre Midgard. Eso dejaba la espada de Svartalfheim, el reino de los enanos y gnomos. Talos no recordaba ningún monstruo icónico que representara ese reino. Eso significaba que no podía ejercer plenamente el poder de la espada ni desarrollarla. Y luego, estaba la espada de Niflheim. La única entidad que Talos podía asociar con ese reino era el dragón venenoso Nidhogg, que roía las raíces del árbol del mundo. Desafortunadamente, esa maldita grieta interdimensional la estaba protegiendo. El enemigo no se dejaría ver, y Talos no podría matar lo que no saliera a la superficie. Con un ligero movimiento de su mano, las 9 espadas de los reinos flotaron frente a él, ordenadas cuidadosamente con las puntas apuntando hacia abajo y las empuñaduras hacia arriba. Bueno, ya estoy muy satisfecho. En las antiguas epopeyas, cuando Thor y Loki se dispusieron a rescatar a Idun, la diosa de la juventud, soportaron muchas adversidades. Tras librarse de la persecución de Kraken, Thor incluso viajó a la tierra de los gigantes, donde fue burlado y desafiado por el entonces rey gigante, Úgaro Loki, y tuvo que competir contra un grupo de gigantes excepcionalmente hábiles. Thor fue derrotado contundentemente, de forma miserable. Pero en esta vida, ¿dónde está la tierra de los gigantes? Desde que transformó el mundo, Talos tuvo como prioridad purgar a los gigantes que se oponían a los Aesir. Una purga cada 3 días, una masacre cada 7. Si los gigantes se negaban a someterse al gobierno de los Aesir, simplemente eran condenados a muerte. Como siempre decía Talos, cualquier raza tiene derecho a declararme la guerra. Pero una vez que la guerra comienza, su fin ya no está en tus manos. En este punto, los gigantes anti-Aesir difícilmente podrían formar una banda de guerra de una docena de hombres, y mucho menos establecer un reino. Por coincidencia, Odín había llegado recientemente a informar que había matado a un gigante bastante problemático, aparentemente llamado Údgara algo. Talos se divirtió y, por una vez, recompensó a Odín generosamente. Con todo, desde oro hasta sirvientes mortales. Este inusual acto de generosidad conmovió un poco a Odín. Sentía que su hermano mayor aún se preocupaba por él. Por supuesto, con la actitud de Odín de tomar todo el crédito, esquivar toda la culpa, cualquier gratitud era fugaz. Pronto volvería a quejarse de Talos. Odín, sin importar cómo lo hayas criado, simplemente no era confiable. Dado eso, Talos naturalmente se concentró en cuidar a aquellos que eran leales. Recientemente, tuvo un problema pequeño pero urgente. Freyr. Este Aesir, ampliamente reconocido como el más atractivo, se negó a tomar esposa, se negó a tener hijos y ni siquiera estaba interesado en las mujeres. Esto molestó profundamente a Talos. Algunos de los Aesir de sangre pura amantes de los chismes ya habían comenzado a difundir rumores. Que Freyr era el amante masculino de Talos. Talos apenas podía mantener la compostura. ¿En serio? Me he acostado con gigantas, he tenido romances con valquirias, he conquistado a prácticamente todas las diosas Aesir, y todavía tienen el descaro de difundir ese rumor. Y Freyr no era Loki. Su orientación era perfectamente normal. Simplemente aún no había encontrado a la mujer ideal. Al principio, a Talos no le importó mucho. Pero recordar la famosa estupidez de Freyr en las epopeyas lo dejó sin palabras. ¿Puedes creerlo? Freyr, intentando cortejar a una mujer, le entregó su propia espada de la victoria a un mensajero cualquiera. La espada, al sentirse abandonada, perdió su alma de espada y se convirtió en un objeto ordinario. Más tarde, en Ragnarok, Freyr luchó contra Surtur con un cuerno de ciervo y murió de agotamiento. ¡Qué blanco privilegiado para la explotación! Si no quieres la espada de la victoria, dámela. Afortunadamente, en esta vida, Freyr no tenía padre ni mensajero que pudiera robarle su espada divina. Talos, siendo el señor de Freyr y algo así como su cuñado, estaba decidido a ayudar a su joven cuñado. Un día, Talos convocó a Freyr directamente. Freyr hizo una reverencia respetuosa, con la misma calma y elegancia. ¿Qué asunto trae a su majestad a llamarme? Talos charló un rato, preguntando por la salud y los asuntos de Freyr. Tras darle vueltas al asunto, finalmente fue al grano. He oído que muchas diosas Aesir te han cortejado últimamente. No me atrevería a aspirar a tanto, dijo Freyr con sinceridad. Como dios descendiente, lo más inteligente que podía hacer era casarse con alguien de la familia de su señor.
Freya ya se había convertido en la consorte de Talos. Para Freyr, casarse con una de las hijas de Talos sería ideal. ¿El problema? Talos no tenía hijas, solo hijos varones. Gracias a las cuidadosas observaciones de Freyr a lo largo de los años, se dio cuenta de que Talos no confiaba de verdad en los Aesir de sangre pura. Entre los hijos que Talos tuvo con diosas Aesir, Heimdall era tolerable, encargado de custodiar la puerta de Asgard. Balder, por su parte, era más bien una mascota viviente. En quienes Talos realmente confiaba eran Thor, Tyr y Vidar. Incluso Freyr, que no era tonto, comprendió que no podía casarse con una diosa Aesir de sangre pura, ni con ninguna diosa de su propio origen Vanir. Lo que le dejó con opciones muy limitadas. Talos, sabiendo todo esto y recordando la estupidez de Freyr en las epopeyas, no pudo evitar insistir. Hay tantos elfos de luz hermosos, ¿ninguno te llamó la atención? Un hombre guapo con hermosos elfos. Solo imaginarlo parecía una fantasía hecha realidad. Freyr sostuvo la mirada de Talos y le dedicó una sonrisa de disculpa. Hizo una ligera reverencia. Disculpe, Su Majestad, pero no siento ningún afecto por los elfos de la luz. Quizás, Su Majestad podría elegirme una pareja. Ay. Parece que Freyr aún no pudo escapar del destino de trepar árboles. Talos dejó de fingir. Todavía no entendía por qué, en las epopeyas, Freyr había sido tan adorado por Odín que pudo colarse en el alto trono del Palacio de Plata y quedar impune. En cualquier caso, no lo permitiría. Pero si Talos mismo orquestó el asunto, entonces no habría ningún problema. Fingió reflexionar durante unos segundos. Entonces, desde debajo de su trono supremo surgió un destello de luz mágica, propio de la divinidad. Muy bien, Freyr. Te prestaré el poder del alto trono para que puedas contemplar los 9 reinos. Examínalos todos, y si ves a alguien que te guste, te propondré el matrimonio. De eso podría no ser apropiado, Freyr era cauteloso por naturaleza. Aunque era un regalo del rey Dios, temía que los Aesir de sangre pura lo acusaran de intentar apoderarse del poder divino. Antes de que pudiera negarse, Talos señaló con su dedo índice derecho y un deslumbrante rayo de 7 colores salió disparado, golpeando a Freyr justo entre las cejas. ¡Ah! Exclamó Freyr sorprendido. De repente, su visión se expandió infinitamente. Ahora podía ver los 8 mundos más allá de Asgard. Mira libremente. Elige a quien quieras y haré la combinación. Entonces, gracias, Su Majestad. Ante tal entusiasmo del rey Dios, Freyr solo pudo aceptar. Dadas las condiciones, no hay Aesir de sangre pura y Talos no tiene hijas, solo le quedó una opción real. La raza materna de Talos, los gigantes. Había habido una candidata bastante buena. Una de las diosas gemelas Norn. Su padre, Mimir, era el tío materno de Talos. Pero, por desgracia, no tenía ningún interés en Freyr, y casarse con una diosa del destino implicaba muchos tabúes. Sin mejor opción, y considerando que los Vanir también tenían habilidades para cambiar de tamaño, las diferencias físicas no eran un problema para la especie de Freyr. Tendría que casarse con una gigante. Aún así, si tuviera que elegir, al menos escogería una hermosa. Incluso los dioses tenían preferencias. Freyr comenzó a escanear cuidadosamente los 9 reinos. Su mirada atravesó mundos, recorriendo rápidamente las tierras heladas de Jotunheim, deteniéndose de vez en cuando en los rostros de hermosas gigantas. Y entonces la vio. Una belleza imponente de la tierra de los gigantes. Justo cuando alzaba ambos brazos, un rayo de sol la iluminó. El reflejo de sus pálidos brazos iluminó el cielo y el océano a lo lejos. El corazón de Freyr de repente se aceleró. Fue en parte un matrimonio político, es cierto, pero al menos se casaría según su propio gusto y elección. Talos oyó la repentina dificultad en la respiración de Freyr y, fingiendo seguir su mirada, dijo: «Ah. Esa es Her, hija de Gymir. ¿Te gusta ese tipo?» Las gigantes femeninas solían ser salvajes, atléticas y desplegaban una energía feroz e indomable. A ojos de Talos, esta giganta, Her, tenía una belleza superior a la media. Su único rasgo destacable era su piel excepcionalmente clara. Por otra parte, la piel clara oculta muchos defectos, y es comprensible. Al igual que entre los Sir, muchos dioses consideraban que Frigg era más hermosa que Freyja, simplemente porque la piel de Frigg era más clara. También había muchas gigantes femeninas viviendo en Asgard. Casualmente, Freyr prefería ese tipo, así que así sea.
En ese momento, Freyr estaba sonrojado como un niño que experimenta su primer amor. Vamos, eres un dios, por el amor de Dios. Eres incluso el gobernante de un reino. Muestra algo de confianza. ¿Ya te decidiste por ella? ¿Eso es todo? Talos hizo una pausa, recordando algunos detalles. Recordó que cuando Freyr envió un mensajero para proponerle matrimonio, el primer intento fue rechazado de plano. Esto podría ser un poco complicado. ¿Eh? Si no recuerdo mal, el hijo de Ymir despertó de los glaciares e inmediatamente lanzó un ataque contra Asgard, y quien lo mató, fuiste tú. Freyr sintió como si un rayo lo hubiera alcanzado. Finalmente se había enamorado por una vez, ni siquiera lo había confesado aún y todo estaba condenado al fracaso antes de comenzar. Su expresión se desmoronó visiblemente. Talos rió entre dientes. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a dar por la oportunidad de casarte con esta mujer? Lo que sea. Balbuceó Freyr, demasiado emocionado para hablar con claridad. Incluso desenvainó su espada de la victoria. Talos lo maldijo mentalmente. A ese maldito derrochador. ¿Incluso la espada de la victoria? Sí. Es un símbolo de mi determinación. Freyr se golpeó el pecho y le entregó la espada a una valquiria cercana para que se la entregara a Talos. Muy bien. Acepto tu sinceridad. Quizás esto sea útil algún día, dijo Talos con indiferencia, rozando la vaina con la mano. La espada de la victoria emitió un zumbido de protesta. La espada divina quiso objetar, pero por desgracia su amo ya la había ofrecido. Una pequeña regla divina estaba grabada en la espada. Una diminuta puerta trasera, cortesía de Talos. Pero eso fue solo un pequeño detalle. Talos no creía que ningún oponente en los 9 reinos en ese momento pudiera siquiera justificar que tomara prestado el poder de Freyr para desatar la espada de los 9 reinos con toda su fuerza. Le devolvió la espada a Freyr. Puede que la propuesta tenga algún problema, pero no es nada grave. Vete a casa y espera 3 días. Oh. Entendido. Lo dejo todo en manos de su majestad. Una vez que Freyr fue despedido, Talos convocó a Loki. Su majestad me llamó. La lealtad de Loki se había disparado recientemente. Loki era impredecible. Nadie sabía qué locura podría desatar. Pero lo cierto era que su cerebro funcionaba de maravilla y no le importaba ensuciarse las manos. Talos le informó sobre la situación de Freyr y añadió. Si no recuerdo mal, Lady Her parece bastante reacia a Freyr. Una propuesta normal no funcionará. Su majestad quiere decir. Quizás necesite que intervengas, Lord Loki. Interpreta a un dios malvado. Dale un pequeño susto a Lady Her. Loki, que últimamente estaba aburrido, se animó al instante. ¿Un dios malvado? Soy un dios malvado. Simplemente, no lo suficientemente malvado. Exteriormente, Loki habló con rectitud. Para llevar a cabo la voluntad de su majestad, un pequeño daño a mi reputación no es nada. El ojo de Talos se crispó. ¿Aún crees que tienes reputación? La tuya lleva años en números rojos. Pero como Dios Rey, no podía decirlo en voz alta. Vete. Si tienes éxito, no te trataré injustamente. Con solo pensar en la vez que Talos obligó a los demás dioses a inclinarse ante él, Loki prácticamente se desmayó de alegría. Aceptó con entusiasmo la misión de emparejamiento y se escabulló. Al verlo irse, Talos esbozó una leve sonrisa. ¿Por qué elegir a Loki para interpretar al villano, cuando cualquier gigante masculino podría haber hecho el trabajo? Para fastidiar a Odín, por supuesto. Aunque Talos siempre avisaba a Odín con antelación cuando le asignaba tareas a Loki, Odín, con su enorme capacidad de confianza, nunca volvería a confiar plenamente en Loki. ¿No se había aferrado más fuertemente a sus hijos Vali y Bragi últimamente? 2 pájaros de un tiro. Efectivamente, cuando Odín escuchó que Loki había vuelto a hacer recados para Talos, su expresión parecía como si se hubiera tragado media mosca. Esta vez, la misión de emparejamiento de Loki fue mucho más sencilla que en las epopeyas. En aquellos relatos, Jotunheim era territorio enemigo. Pero ahora, solo tenía que pedir prestada la capa de plumas de águila de Freyja y volar desde su palacio en Jotunheim. Y como se esperaba, exactamente como se esperaba. En el momento en que Her escuchó que Freyr le proponía matrimonio, se negó rotundamente, llegando incluso a rechazar las 10 manzanas doradas que Loki le había traído como regalo.
Pero Loki, el dios de la travesura y padre de 3 criaturas que destruirían el mundo, no necesitó actuar mucho para interpretar a un villano aterrador. Era auténtico. Con solo un sutil ajuste en sus músculos faciales, podía pasar instantáneamente de agradable a siniestro. Con los ojos entrecerrados, una leve sonrisa que no le llegaba a los ojos, un atisbo de colmillos afilados y depredadores que sobresalían de su boca, Loki dijo con una calma escalofriante. Freyr es un lugarteniente de confianza de su majestad el dios rey, gobernante de los 9 reinos. Si Freyr es perturbado, tanto Alfheim como Vanaheim estarán en peligro. Lady Her, ¿puede asumir las consecuencias de desestabilizar 2 reinos? Her quedó mudo de miedo. Loki insistió. Su majestad el dios rey es magnánimo. Estoy seguro de que no pedirá cuentas a una simple giganta. Pero yo, soy diferente. Di mi palabra de que triunfaría en esta tarea. Si me desprestigias, no seré tan indulgente. Ah, y mi hija, la diosa de la muerte Hela, ha estado diciendo que necesita una sirvienta de dedos ágiles últimamente. La reputación de Loki no era precisamente fragante. En el mejor de los casos, era notoria. Incluso los gigantes se avergonzaban de estar asociados con él. Pero nadie podía negarlo. Loki conseguía resultados. Era un maestro del caos y la manipulación. Cualquiera que se enrede con él podría sobrevivir, pero definitivamente perdería una capa de piel. Desde una perspectiva externa, Loki no era solo un dios a Aesir sentado. Fue enviado personalmente por el dios rey. Su mejor amigo era Odín, rey de Jotunheim. Su hija gobernaba el inframundo. Y se rumoreaba que la serpiente gigante que surcaba los mares de Jotunheim, Jrumungandr, también era hija suya. Con ese tipo de respaldo, ¿quién se atrevería a desafiarlo? Cuando Loki empezó a alternar palabras dulces con amenazas, nadie con los nervios ni siquiera un poco débiles pudo mantenerse firme. De hecho, comparado con el enviado que Njord envió en las epopeyas, Loki fue sumamente cortés. Ese hombre amenazó a Her con una maldición con su varita, diciendo que si se negaba, la casarían voluntariamente con un horrible demonio en el infierno. Tácticas vergonzosas, pero lamentablemente típicas de ambos clanes divinos originales. Habiendo sido empujada hasta ese punto, Her se resignó a su destino. Así, la pareja comenzó su relación con un comienzo realmente terrible. Sin embargo, cuando se reencontraron en el bosque de Barry, en Jotunheim, las cosas evolucionaron sorprendentemente bien. Freyr, siendo un dios bondadoso y un romántico sin remedio, le abrió su corazón, y Her se quedó atónita al descubrir que se enamoraba de la radiante y hermosa deidad. Incluso si hubiera habido 1000 malentendidos antes, bueno, todos podrían culpar a Loki. En cualquier caso, su matrimonio resultó feliz y satisfactorio. Al año siguiente tuvieron un hijo, Fjölnir. La vaca Aumbla en Jotunheim siempre había sido el comodín más grande de todos. Claro, a veces lamía a un dios Aesir congelado en el hielo, pero la mayoría de las veces solo traía problemas. Bendición o maldición, era lo mismo. Odín ya hacía tiempo que se había cansado de ello. Mientras su hermano mayor disfrutaba del calor de Asgard, Odín tuvo que agacharse aquí en ese páramo helado, vigilando a una vaca gigante en caso de que lamiera algo peligroso del glaciar, para poder eliminarla inmediatamente. Cualquier alegría que alguna vez sintió al convertirse en rey de un reino hacía tiempo que había sido aplastada por la monotonía de este deber interminable. Había pensado muchas veces en matar a la bestia, tan grande como su propio palacio. Desafortunadamente, incluso con sus poderes espaciales, lo había intentado una y otra vez sin lograr hacerle el menor daño. Y durante el último año, la frustración de Odín solo se había profundizado. La comparación es la ladrona de la alegría. Si su hermano menor, Billy, era un necio que por casualidad tuvo buena fortuna, holgazaneando en las playas de Vanaheim, Odín podía aceptarlo. Pero ver cómo trataban a Freyr, eso no podía soportarlo. ¿Por qué a Freyr, un dios de baja cuna, se le concedió el dominio de todo un reino nada menos que el soleado y radiante Alfheim rodeado de hermosos y obedientes elfos de la luz? Mientras tanto, Odín tenía que congelarse el trasero aquí, luchando contra gigantes y comandando a una panda de alborotadores y desleales. Aunque la razón le decía que las acciones de Talos eran estratégicas, absorber a los Vanir mediante matrimonios y colocaciones calculados, en su corazón, Odín solo veía a Freyr, un arribista político, que se acostaba con la hermana de Talos y se subía al trono gracias a sus charlas íntimas. Ese pequeño perro ahora estaba por encima del mismísimo Odín.
1. La creciente cercanía de Loki a Talos solo hizo que este desequilibrio fuera más amargo. Sintió como si le hubieran robado su rincón. Así que Odín se relajó. Para empezar, nunca había sido un dios particularmente responsable. En las epopeyas, cada vez que los 9 reinos entraban en crisis, le encomendaba la tarea a Thor y lo daba por terminado. Así, cuando un día Umbla lamió un vasto cañón helado, Odín tardó medio día en responder. Continúa, continúa, tal vez Asgard necesite un poco de caos por una vez. En el pasado, Odín se llevaba la peor parte de tales amenazas, dejando que Asgard solo se encargara de los restos. Pero esta vez, su mentalidad había cambiado. Se conformaba con cruzarse de brazos, dejar que todo se desmoronara y que Asgard recibiera el golpe. En el peor de los casos, me despojan del reinado de Jotunheim. Menuda cosa. ¿Quién demonios quiere gobernar este páramo olvidado de la mano de Dios? Murmuró Odín con amargura. Odín finalmente llegó al lugar acompañado de sus hijos Rivali, y quedó inmediatamente atónito. Parecen gigantes, pero no son gigantes. Las enormes huellas dejadas en la nieve le indicaron a Odín que lo que había emergido era enorme. Pero estos seres recién despertados no eran como los gigantes de hielo enloquecidos y vengativos de antaño. En lugar de abalanzarse hacia Asgard, se dirigieron al mar y luego se sumergieron. Padre, ¿qué hacemos? ¿Nos reportamos a Asgard? Preguntó Vali con solemnidad. Adelante. Si son enemigos, aparecerán en Asgard de todas llenas. Si no, da igual. Odín espoleó a su Pegaso de 4 patas y trotó de vuelta a su palacio. Cuando Talos recibió la noticia, el retraso ya era de mediodía, en el mejor de los casos. Perdóneme, Su Majestad. Estaba mirando hacia otro lado en ese momento, dijo Heimdall, arrodillándose al pie del trono divino, y disculpándose solemnemente. Está bien. No te culpo. Tienes buena vista, sí, pero no puedes estar en todas partes a la vez. Levántate. Gracias, Su Majestad. Heimdall poseía, en efecto, una visión divina, podía ver a miles de kilómetros, pero incluso eso tenía límites. Solo podía concentrarse en una cosa a la vez. Cuando su atención se centraba en un detalle en particular, se le escapaban acontecimientos más amplios. Especialmente teniendo en cuenta que Jotunheim era enorme. Unas 20 veces el tamaño de Asgard. A menos que el enemigo saltara directamente al Bifrost, el alcance de vigilancia de Heimdall era bastante limitado. Después de despedir a Heimdall, Talos se quedó pensando. ¿Algo relacionado con el agua? ¿Un monstruo marino? ¿Gigantes marinos? ¿O algo completamente distinto? Había muchas entidades asociadas con el agua en el mito nórdico. En ese momento, ni siquiera Talos podía pensar en un partido específico. Quería seguir observando la situación, pero, al igual que Odín en las epopeyas, tenía un problema similar. Estaba rodeado de seres con una capacidad de combate altísima y una visión estratégica muy baja. Estos tipos que golpean primero y nunca piensan eran prácticamente expertos en empeorar las situaciones. Thor, Freyr, Tyr, Vidar, estos eran los pocos competentes. A veces, Talos recurría a Loki. Y eso era todo. Esa era toda la estrategia de un rey dios que supervisaba 9 reinos. ¿Y el resto de los dioses? Talos se conformaba con que pudieran gestionar sus propios dominios. Esperar que ayudaran con los asuntos interreinos era una ilusión. Así que Talos ordenó a sus valquirias que vigilaran e informaran cualquier novedad. Eso era todo lo que podía hacer por ahora. Y efectivamente, poco después, los cambios empezaron a producirse en los reinos intermedios. Entre los pescadores y marineros de Midgard y Vanaheim, mortales que adoraban a Talos en su aspecto de dios del océano, era costumbre rezar en grandes templos marinos, ofreciendo devotos sacrificios antes de zarpar. Cada mortal pidió un deseo. Viajes seguros, cielos despejados, sin tormentas. Por supuesto, las tormentas oceánicas eran simplemente fenómenos naturales. La luz del sol evaporaba el agua del mar, que luego se condensaba en nubes hasta que finalmente volvía a caer. Talos estaba demasiado ocupado para microgestionar los sistemas meteorológicos. Por suerte, los mortales eran dichosamente ignorantes. Cuando alguien se ahogaba, su primer pensamiento era: debieron de no haberle rezado con suficiente devoción al señor Talos Borsen. Se enfureció. ¿Quiénes vivieron? Bendecidos por Talos. Los que murieron, blasfemos. De este modo, el bucle lógico se completaba y se reforzaba a sí mismo.
Pero últimamente, los mortales cerca de los mares circundantes de Midgard comenzaron a hablar de un nuevo ser divino. El dios del mar profundo. Hir. Los mortales coreaban su nombre no con reverencia, sino con miedo. Se decía que este legendario gigante marino de 100 metros de altura y 4 brazos volcaba deliberadamente los barcos que se acercaban demasiado a su guarida submarina. Toda su carga y tesoros pasaban a ser suyos. Se rumoreaba que su casa estaba llena de joyas y riquezas, iluminada no por antorchas sino por el propio oro, tan radiante que la gente comenzó a llamar a su tesoro el fuego de Hir. Cuando Brunilda le contó estos rumores a Talos, este finalmente recordó quién era ese tipo. Ah. Es él. Sentado en el trono divino, Talos se frotaba las sienes. Ser dios rey no era una tarea fácil. Gobernar los 9 reinos implicaba que, cada vez que surgía un nuevo contrincante, tenía que responder. Si aplastarlo o reclutarlo era un asunto aparte. Pero había otra cosa que llamaba la atención. El dominio de Hir era el agua, superpuesto con el actual dominio divino de Talos, el océano. En teoría, la jurisdicción de Hir era incluso más amplia que la de Talos. ¿Y si ese es el caso y? Bueno, no queda nada más que decir. Golpéelo. Algunos santurrones podrían objetar. ¿Por qué Talos no intentó la diplomacia primero? Disculpe. ¿Acaso aquellos barcos que hundió Hir no llevaban el sello y la imagen sagrada de Talos? Hir los hundió de todos modos. Y no era solo él. En tan solo unos meses, su esposa, Ran, se había vuelto igualmente famosa. La diosa cuyo nombre en nórdico antiguo significa literalmente ladrona había convertido en su pasatiempo favorito lanzar una red de pesca divina para atrapar a los barcos que pasaban cerca de sus dominios. Al igual que Hir, era codiciosa y despiadada. Si no encontraban oro a bordo, simplemente hundían el barco. La situación se puso tan mal que ahora los marineros y pescadores no podían zarpar sin lanzar oro o monedas como ofrenda para evitar desgracias. Sin oro, más les valía que Ran estuviera de buen humor. Si Ran estuviera contento, podría perdonar la nave. Si la tripulación elogiara en voz alta a Talos, ella podría mirar para otro lado. Pero si ella se despertaba de mal humor, entonces nada de lo que hiciera importaría. Peor aún, Ran había robado una parte del dominio de la muerte. Quienes se ahogaban cerca de los mares de Midgard ya no pasaban al Valhalla ni a Helheim. En cambio, sus almas eran arrastradas a un nuevo palacio marino. Una versión distorsionada del Valhalla bajo el control de Ran. Si un alma ahogada no tenía oro, estaba a su merced. Los hermosos muertos se convirtieron en sus sirvientes. Las hermosas, en sus doncellas. El resto, arrojados al vacío para encontrar su propio camino a Helheim, si pudieran. Bueno entonces. Hir había robado el dominio del océano de Talos. Ran había robado el dominio de la muerte compartido entre Talos y Hela. ¿Qué era esta pareja sino un par de parásitos ofreciendo un banquete en la cara del rey Dios? Después de todo esto, ¿y alguien todavía espera conversaciones de paz? Un rey falso. Recibe una bofetada en la cara y contrata a académicos para que escriban artículos que demuestren que técnicamente, te equivocaste. Un verdadero rey. No espera la bofetada. Envía a su ejército para aplastarte. En un mundo tan brutal, olvídese de intentar ganar corazones y mentes con la razón. Desde que declaró una guerra repentina contra los Vanir, Talos había aprendido la dura verdad. La paz no se logra deseando la paz. La paz se logra haciendo que los demás comprendan las consecuencias de perturbarla. Y para los seres cuyos cerebros estaban hechos de músculos, paz solo significaba una cosa. Golpearlos contra el suelo, hacerlos inclinar y luego decirles: esto es paz. Dentro del gran salón del Palacio de Plata, con el rostro de Talos nublado por la ira, ni un solo dios o gigante se atrevía a respirar demasiado fuerte. Irónicamente, Gulveig parecía el más alegre entre ellos. Ahora que había un nuevo contrincante en escena, ella finalmente ya no era la más tonta en provocar al rey dios. Después de todo, cuando sobrepasó sus límites, la golpearon tan fuerte que su trasero casi se pudrió. En cuanto a los otros dioses Vanir, ¿quiénes lo tuvieron fácil? No importaba que Freyr y Freyja lucieran prestigiosos ahora. Su autoridad y sus cargos provenían enteramente de Talos. Si Talos se volviera contra ellos, nadie en la sala los defendería. Entre los dioses y los gigantes había una regla universalmente aceptada. El dios rey podía ser misericordioso. Podía ser generoso.
Incluso podía ser indulgente hasta el extremo. Pero nunca cuando se trataba de provocación enemiga. Freyr inicialmente quiso argumentar que una guerra declarada podría perjudicar la prosperidad de las tierras de Midgard. Pero tras percibir la intención asesina que inundaba la sala, sabiamente cerró la boca. Una vez que la Valquiria terminó su informe, fue Thor, siempre impulsivo, quien dio el primer paso al frente. Padre. Solicito el honor de servir como vanguardia. Déjame derribar los templos de esos falsos dioses. Por una vez, incluso Odín lo apoyó. Sí. Yo también solicito luchar primero y acabar con todos esos impostores. Es cierto que toda esta situación fue en parte culpa de Odín. Si hubiera interceptado a Hyr antes en la orilla, esto podría haberse evitado. Pero al menos ahora lo veía como una oportunidad. Ganar méritos y tal vez, solo tal vez, cambiar este infierno helado por las fértiles tierras de Midgard. Talos miró de reojo a los dos brutos y sonrió levemente. ¿Siempre tienen que ser los mismos dos veteranos en el frente? ¿No daría la impresión de que los Aesir no tienen una nueva generación de guerreros fuertes? Todos se quedaron paralizados. La lógica tenía sentido, pero ¿a qué se dedicaba el rey dios? Mientras lo pensaban, Talos gritó. Loki, envía a tu hijo a entregar un mensaje. Dile a Hyr que tiene 3 días para venir a Asgard y rendirse. Si no, los mataré a él y a su esposa, arrasaré su palacio bajo las olas, y aunque el mar entero deba ser hervido hasta quedar seco, que así sea. Sí. Loki sonrió con alegría. Al escuchar esto, todos los dioses Vanir descendientes no pudieron evitar recordar un hecho no muy lejano. El cielo se derrumbó, los océanos se secaron. No importaba lo tranquilo que pudiera parecer el rey dios últimamente. Recientemente había masacrado al Kraken, una de las 10 grandes bestias marinas. El anciano aún tenía mucha energía de sobra. Esta vez, incluso los Vanir estaban ansiosos por demostrar su valía. No importaba cuán poderosa pretendiera ser esta nueva fuerza divina, si era destruida por los Aesir, entonces los otrora deshonrados Vanir finalmente se levantarían desde el último peldaño del panteón. Por supuesto, Talos no emprendería esta guerra como el tosco Ñor de antes, que simplemente había enviado a una diosa para enfrentarse a la gente. Talos, al menos, tenía empatía por los mortales. En ese mismo momento, muchos mortales estaban rezando devotamente en templos marinos a lo largo de la costa, inclinándose ante las estatuas de Talos. Gran Rey Dios. Por favor, protégeme en este viaje. Los sacerdotes leían regularmente edictos divinos y enseñanzas morales. Pero para la mayoría de la gente común, el dios rey era solo una estatua elegante. Hasta hoy. Ocurrió un milagro. Frente a cada santuario marino aparecía una enorme proyección divina de 5 pisos de altura del dios mensajero Hermor. Por decreto del dios rey. Los monstruos de las profundidades marinas Hyr y Ran, ingratos a la gracia divina, han masacrado y saqueado mortales, desafiando la voluntad del dios rey. El dios rey ha decretado. Dentro de 3 días, Hyr y su esposa serán castigados. Los cielos temblarán, los mares se secarán. Todos los barcos mortales deben regresar a puerto y desembarcar. Quien desobedezca lo hará bajo su propio riesgo. Habiendo hablado, Hermor ignoró los rostros atónitos de los mortales y desapareció. Solo el resplandor divino que se desvanecía demostró que el milagro había sido real. Los marineros y comerciantes del mar estallaron. Por los dioses. El rey Dios de verdad se preocupa por nosotros. Sí, creí que no tenía tiempo para nosotros, los mortales. Jajaja. Hyr está perdido. ¿Te enteraste? Mi primo de Midgard Oriental dijo que el rey Dios acaba de matar un pulpo del tamaño de una ciudad hace poco. Lo exhibió cerca del bosque de hierro. Y no eran solo los que estaban en los templos. Los marineros en el mar soñaban con Hermor transmitiendo el mismo mensaje. En cuestión de horas, decenas de miles de barcos se apresuraron a regresar a la costa. Algunos rasparon sus cascos contra corales y bancos de arena, otros abandonaron la precaución por completo y se estrellaron contra las playas durante la marea alta. A nadie le importaron las reparaciones ni la recuperación. Solo querían salir del agua. No te dejes engañar por la crueldad con la que los mortales tratan a sus propias naves. Si no fueran duros consigo mismos, el rey Dios sería más duro aún. En un momento como este, si no tomabas partido, ¿te ponías del lado de Hyr? ¿Qué iban a hacer?
Regresar a escondidas a un templo marino más tarde y rezar para que el rey Dios subiera las mareas para que sus barcos pudieran regresar. Desde la creación del mundo, el reino mortal solo había existido unas pocas décadas. Era imposible olvidar la gracia ni la ferocidad de los Aesir. Especialmente con la exhibición pública del cadáver del Kraken aún fresca en la memoria de todos, recordó a reyes y nobles por igual que los dioses de Asgard eran activos, vigilantes y muy prácticos. 3 días fueron más que suficientes. La frase "el cielo y la tierra se derrumbarán y los mares se secarán" fue todo lo que los sacerdotes necesitaron para ponerse en marcha. Muévanse. Todos los que puedan llegar a la costa, vayan ya. Sed testigos del incomparable poder divino de nuestro dios rey Talos. Oh, mortales insensatos, vuestra fe en su majestad debe ser firme. Traed todo vuestro oro. Sí, el mismo oro que planeabais ofrecer a esa maldita pareja, Gir y Ran. Ahora entregadlo a los verdaderos señores del destino. Los dioses Aesir. Todos los demás son dioses falsos. Solo los Aesir son reales. 3 días fue poco tiempo, pero suficiente para que los sacerdotes hicieran de ello un espectáculo. A lo largo de cada camino importante hacia el mar, los creyentes Aesir actuaban como guías, conduciendo a los peregrinos a zonas de acampada designadas y distribuyendo pan plano procedente de los suministros de la iglesia. Las colinas y acantilados a lo largo de la costa, perfectos para la vista, estaban divididos en parcelas perfectamente cuadradas, cada una de ellas una zona de descanso para una familia noble, con sirvientes y guardias incluidos. Bardos y músicos actuaban por turnos. El sonido de trompetas y tambores resonaba en el aire salado. A medida que se acercaba la hora, un sacerdote tras otro ascendía a la gran plataforma, cantando alabanzas poéticas al dios rey Talos. No decepcionaron a los millones de personas reunidas. La proyección divina de Hermor apareció una vez más, esta vez con una imponente estatura de 100 metros, vestida con túnicas blancas ribeteadas de oro. A partir de hoy, esa apariencia sin duda inspiraría un nuevo furor en la moda entre sacerdotes y nobles. Extendió su brazo izquierdo y levantó una espada radiante en lo alto con su derecha. Aquellos con ojos agudos la reconocerían como la espada de Midgard, un arma que Talos actualmente consideraba como una especie de acompañamiento en su arsenal. La voz de Hermor no viajó por el aire, sino directamente a las almas de todos los mortales a lo largo de la costa. La voluntad del rey dios Talos Borson es absoluta. Él vela por los 9 reinos, gobernándolos a todos, esforzándose siempre por proteger a los mortales del caos y el mal. Sin embargo, siempre hay tontos arrogantes que pisotean la gracia del dios rey y desprecian su bondad. Así, el dios rey proclama: ¿queréis la guerra? La tendréis. Aunque los cielos se derrumben, aunque los mares se sequen. Esa última línea, resonante y abrumadora, fue la misma declaración inflexible de antes. Al pronunciar la última sílaba, una colosal imagen divina, de 10 kilómetros de altura, se manifestó en el cielo sobre el mar. Con casco y armadura dorados, Talos mismo proyectaba un penetrante resplandor divino sobre el mundo. Ni siquiera levantó un arma. Simplemente extendió su mano izquierda, señalando hacia lo que los mortales veían como la extensión infinita del océano. Un estruendo masivo surgió de las profundidades de la tierra y resonó como un trueno. El suelo tembló. Los mortales temblaron. Y luego se postraron en masa. No quedó ni uno en pie. Algunos se atrevieron a mirar hacia el borde del agua, y lo que vieron les heló la sangre. El mar estaba retrocediendo. No se trata del flujo y reflujo habitual de las mareas, sino de un retroceso medido en cientos de metros a la vez. Innumerables peces, camarones y cangrejos quedaron retorciéndose en el lecho marino expuesto, sin haber logrado escapar con la marea en retirada. En algún momento, esto habría desencadenado un frenesí alimenticio. Ahora, tenían demasiado miedo para moverse. Demasiado aterrorizado para siquiera parpadear. Y aún así el nivel del mar siguió bajando y desapareciendo más allá del horizonte visible. Desde lo que una vez fue el medio del océano, se escucharon sonidos de un combate titánico. Gritos ensordecedores, rugidos bestiales, el choque de poderes. Los mortales lo sabían. Eran los dioses Aesir yendo a la guerra. Estaban tensos. Estaban entusiasmados. Esta fue una guerra divina, materia de leyenda.
Incluso si no pudieran presenciarlo directamente, solo escucharlo desde lejos sería suficiente para contárselo a sus nietos durante generaciones. Talos no permitió que los mortales se levantaran. Su divina majestad era demasiado vasta, demasiado incognoscible. Incluso entre los Aesir aún persistían el salvajismo y la ignorancia. ¿Cómo pudo Talos permitir que los mortales desarrollaran desprecio por la divinidad? Su mirada se volvió hacia el corazón del océano. Una hora antes, había enviado un mensajero muy especial para entregarle un último ultimátum. No Hermor. Pero el alma de un hombre mortal común y corriente, elegida al azar por Ela. Este espíritu era débil y su apariencia desagradable. Exactamente el tipo de ofrenda que garantizaba ofender a Gir y Ran. A decir verdad, Talos se preocupó brevemente de que su propia presión divina pudiera asustar a Gir y hacer que se rindiera demasiado fácilmente. En las antiguas epopeyas, Gir y Ran, junto con sus 9 hijas, eran su propio clan de dioses menores. Ni Aesir ni Vanir. Confiaban en las profundidades del mar para esconderse de ambas facciones y trataban a todos con el mismo desdén. ¿Y la parte más risible? Algún bardo había escrito que Odín solo miró a Gir y se asustó tanto que se desplomó de miedo y juró lealtad. Esa línea fue la que a Talos le resultó más difícil de digerir. Porque en esas mismas historias, Gir solo aparece después de que los Sir se vieran obligados a hacer las paces con los Vanir, intercambiando rehenes. Claramente, el papel de Gir como dios del agua fue concebido para equilibrar al rebelde Njord. Entonces Odín dejó que este pequeño clan de dioses, un par de dioses y sus 9 hijas medio divinas, actuaran como vasallos soberanos, intactos incluso por el Ragnarok y continuando robando a los mortales con impunidad. En esta vida, Njord ya era un relieve decorativo en la espada divina de Talos. No había forma de que Talos permitiera que estas deidades basura que se atrevieron a infringir su autoridad divina permanecieran impunes. Los dioses sabios eran raros. Había falsos dioses imprudentes y suicidas por todas partes. Como era de esperar, el mensajero de la basura fue destruido. Y para ser aún más rencoroso, Gir incluso hizo que una bestia devoradora de almas masticara los fragmentos y devolviera la esencia digerida. Esa fue toda la confirmación que Talos necesitaba. Las acciones de Gir encendieron un fuego entre los Aesir y los gigantes por igual. Todos querían sangre. Solo después de declarar la guerra, Talos permitió que Hermor se apareciera a los mortales, anunciando el comienzo del plan incluso si los mares se secan. Rumble. Por supuesto, los cambios en el océano no escaparon a Gir. Cuando las aguas se fueron visiblemente de su dominio, se quedó paralizado de incredulidad. El mar, su poder, su todo, estaba desapareciendo. Aunque todavía era pleno día, parecía como si una estrella siniestra ya hubiera salido en el cielo. El mar en retirada había traído consigo vientos huracanados y capas de nubes de tormenta. No importaba cuán turbulento se volviera el cielo, no podía ahogar el estruendo atronador que se elevaba desde las profundidades del mar. Este había sido un abismo completamente oscuro donde ni siquiera la más tenue luz podía alcanzar. En un lugar así, incluso un destello podía significar peligro mortal. Ahora, a Gir le bastaba con levantar ligeramente la cabeza para ver el horizonte, para ver el amanecer, algo que antes solo podía vislumbrar cuando salía a la superficie. Enormes bestias marinas y criaturas de las profundidades se dispersaron en pánico y confusión. Si no seguían las mareas que se abrían camino hacia el gran remolino que había vaciado el océano, quedaban atrapadas en alguna fosa o grieta de coral y se veían obligadas a ascender, jadeando con branquias incapaces de respirar, muriendo en agonía y desesperación. En cuestión de segundos, rayas blancas de muerte atravesaron el irregular fondo marino. Fue un espectáculo ridículo y surrealista. Pero estaba sucediendo. Si Gir y Ran sentían algo ahora, era arrepentimiento. Un arrepentimiento abrumador y desgarrador. Si les dieran una segunda oportunidad, sin conocer el futuro, seguro que todavía no se habrían inclinado ante ese feo y torpe enviado del alma. Pero ahora, puede que ese enviado fuera lastimoso, pero el dios que estaba detrás de él era todo lo contrario. Ese dios rey era real. Y aterrador. Gir y toda su casa temblaban de miedo. El agua no desaparece así como así, pero el poder divino extraído del agua tiene sus propias reglas. Si el agua se convertía en nieve o hielo, entonces, según la lógica del mundo, ya no era agua. Ya no estaba bajo la autoridad divina de Gir.
De la misma manera, si el agua salía de Midgard, ya fuera hacia el cielo o hacia el vacío, ya no le pertenecía. Todo el océano había sido su reserva de energía. Ahora se había vaciado. Todo lo que Hir pudo hacer fue reaccionar rápidamente y bloquear una porción del agua usando su poder. Debido a siglos de movimientos tectónicos, el lecho marino en forma de embudo se había deformado ligeramente. La única agua que Hir logró preservar formó un pequeño lago de unos 10 kilómetros cuadrados y entre 3 y 4 metros de profundidad. En circunstancias normales, eso podría ser suficiente para luchar contra los mortales. Pero el oponente esta vez no era mortal. KRRRRK. SSSSSHHHH. Un sonido extraño se acercaba. Algo enorme estaba moliendo piedras y sedimentos debajo, posiblemente aplastando desafortunadas bestias marinas que no habían escapado a tiempo. Hir no pudo verlo al principio. La cosa se acercaba desde una sección más baja y oscura de la trinchera. Entonces lo vio. Una enorme serpiente de color blanco grisáceo. Quizás era una ilusión, pero la serpiente debería haber sido aún más grande. Aunque su tamaño actual no era ninguna broma, más de 3 kilómetros de largo, de alguna manera se sentía irreducida. El propio Hir medía 100 metros de altura. Con su rostro de anguila, sus 4 brazos musculosos y su cuerpo cubierto de escamas que parecían armaduras, parecía un auténtico dios de la guerra. Lástima que era del tamaño de un mordisco en comparación con la serpiente. La serpiente se irguió un poco, pero aún así alzó la cabeza más de 400 metros sobre la superficie del lago. Una lengua carmesí bífida se cernió sobre el aire mientras observaba al pequeño dios. Habló. Lamentable dios falso. Desconoces la grandeza del rey dios Talos Borsen, y aún así te atreviste a invadir su dominio divino, a matar a su enviado. Eres la criatura más ridícula que he visto. Hir se retiró inmediatamente. Espera. Puedo explicarlo. Demasiado tarde. Rió Jormungandr y empezó a mover su cola. No iba a dejar pasar esta oportunidad. Tras pasar por la dura prueba de purificar el caos de su cuerpo, tener runas grabadas en sus escamas y perder el 70% de su masa para convertirse en un ser divino legal, era hora de recompensar la gracia del rey dios. Si Hir no hubiera muerto, ¿de dónde vendría el mérito de Jormungandr? Echó la cabeza hacia atrás. Aunque sus colmillos eran letales, morder a un dios completo siempre era arriesgado, sin mencionar que Talos le había dado órdenes diferentes. Su cola, de más de 1 kilómetro de largo, se elevaba como un enorme resorte en espiral. Si hubiera sido tierra, habría parecido como si hubiera perforado los cielos. La cola comprimida se movió repentinamente hacia adelante como un látigo divino. Hir instintivamente respondió con una descarga de ráfagas de agua, cada una lo suficientemente fuerte como para arrasar una mansión humana, pero contra el cuerpo de 100 metros de espesor de Jormungandr, no fue más que una caricia. Entonces la cola golpeó. Auge. Una onda expansiva atronadora sepultó todos los demás sonidos. La piedra y la arena explotaron en una tormenta física de pura fuerza. Si el ataque hubiera tenido como objetivo el palacio de Hir, podría haberlo resistido. Pero no lo hizo. La cola apuntaba al último salvavidas de Hir, el lago. Con un solo impacto, abrió un agujero de más de 300 metros de ancho, de profundidad desconocida, en el lecho del lago. El último agua restante fue absorbida instantáneamente por el vacío. Y con el agua se fue la fuente de energía de Hir. Claro, tenía energía divina almacenada en su palacio. ¿Pero cuánto duraría? Al darse cuenta de esto demasiado tarde, Hir lo perdió. Monstruo. Te mataré. Como decían las epopeyas, incluso Jormungandr tenía una debilidad. Su cabeza. Su enorme cuerpo podría absorber cualquier daño pero su cráneo aún podría romperse y sus colmillos destrozarse. Hir saltó furioso. Lo que no esperaba era lo astuta que era la serpiente. Un golpe de cola, misión cumplida, y Jormungandr ya estaba en retirada. Hir solo había dado una docena de pasos cuando un arco radiante de luz de arco iris de repente atravesó el mar. Nunca había visto a Bifrost utilizado en un despliegue de combate antes. Entonces vino un rayo. Un gigante del trueno, de 30 metros de altura, apareció. Thor. Auge. El dios del trueno blandió el Mjolnir sin dudarlo. Su rayo era tan cegador que Hir cometió un error crítico.
levantó un brazo derecho para bloquearlo y usó el otro para protegerse los ojos del destello. Fue la peor elección que pudo haber hecho. Como dios de las profundidades marinas, la visión de Hir nunca fue su punto fuerte. Irónicamente, sus ojos eran una de las partes más frágiles de su cuerpo. Cuando instintivamente levantó el brazo para protegerse, la atronadora explosión del rayo se extendió formando un anillo luminoso desde el punto de impacto, y en ese instante, se arrepintió de todo. ¡Ah! Las escamas azules de su brazo derecho se encendieron, se curvaron y se desprendieron bajo la estimulación de un rayo divino. Su piel, hecha para los rigores de la guerra oceánica, se transformó instantáneamente en carne carbonizada y ennegrecida, y la simple descarga nerviosa hizo que su brazo se agitara violentamente hacia afuera por reflejo. Thor medía 30 metros, lo cual no era precisamente pequeño. Pero frente a la figura de 100 metros de Hir, era como un niño. Un golpe del enorme brazo de Hir lanzó al dios del trueno como una bala de cañón. Thor, al darse cuenta de que no podría esquivarlo a tiempo, se encogió de inmediato para reducir el impacto. Auge. Thor se estrelló en un ángulo de 30 grados contra un arrecife submarino, sacudiendo el fondo marino circundante como un pequeño terremoto. Pero el asalto de los Aesir no había terminado. Otra figura surgió de la luz del arco iris. Esta vez un dios corpulento y barbudo, ligeramente más pequeño que Thor, de 25 metros de altura. Exhaló con fuerza y arrojó lo que, a primera vista, parecía un palillo gigante. No, eso era solo la ilusión de escala. Tan pronto como el proyectil salió de su mano, se expandió, transformándose en el aire en una lanza corta de 40 metros. Antes de que Hir pudiera reaccionar, la punta de la lanza atravesó el espacio como si perforara un vidrio invisible, luego desapareció. Reapareció en pleno vuelo, ya dentro del pecho de Hir. Sus músculos de 3 metros de espesor, su dermis densa de 1 metro de espesor y su capa de escamas de armadura azul de medio metro, nada logró detenerlo. La enorme lanza divina lo atravesó. Surgió de su espalda, dibujando un largo arco de energía radiante y arrojando icor azul oscuro y trozos de tejido cardíaco al mar. ¡Ah! ¿Te atreves a lastimarme, al Supremo? El aullido enfurecido de Hir se convirtió en el detonante del ataque total de los Aesir. ¿El Supremo? Entonces, ¿qué hace eso de nuestro dios rey? Una oleada de dioses Aesir y sus aliados gigantes surgieron del Bifrost, con las armas en alto y los pies golpeando el húmedo lecho marino mientras asaltaban Hir. Para ser justos, Hir fue algo impresionante. Incluso privado de la bendición del mar, infundió a sus monstruosas criaturas marinas burbujas de su agua divina, dejándolas respirar y luchar al aire libre. Desafortunadamente, esto fue una guerra terrestre. 100 monstruos marinos no se comparan con un solo dios Aesir. Un extraño híbrido de rape, como un pez de 10 metros con extremidades humanoides, levantó un tridente, pero Tyr, el dios de la guerra, lo partió en dos al blandir una espada dorada y llameante desde la distancia. Cayó. En un instante, el pez fue dividido limpiamente desde la frente hasta el vientre. Si alguien tuviera ojos sobrehumanos, vería el resplandor de la espada trazando primero una línea vertical entre sus ojos, y luego extendiéndose hacia abajo. Cerca de allí, un enorme cangrejo de más de 40 metros de ancho se abalanzó sobre Balder, el dios de la luz, chasqueando sus pinzas. Pero un destello del rayo divino de Balder, y su caparazón se fundió. Lo que parecía lava dorada brotó de su rostro antes de disolverse en una niebla de polvo brillante, que se fue con el viento. Incluso Tyr y Balder, por lo general dioses de primera línea, habían bajado para lidiar con la chusma. Simplemente no había suficientes enemigos poderosos para todos. Con Hir y Ram ya reservados, Tyr y Baldur no querían rebajarse como Viar, que estaba ocupado peleando con las 9 hijas de Hir, las llamadas doncellas de las olas. Aquellas chicas, todas de piel y brazos blancos como la nieve, ojos azul profundo y figuras peligrosamente encantadoras, se encontraban ahora enfrascadas en una resistencia desesperada. Pero era inútil. Cada vez que contraatacaban, otra emboscada divina, otra red mágica caía sobre sus cabezas. Tras unos pocos intercambios, solo la más fuerte de ellas, Vilja, Granola, resistía a duras penas. Ya habría caído de no ser por Mani, el gentil gigante que temía matarla accidentalmente y por eso se contuvo. En cuanto a Ran, la diosa del mar, ella estaba enfrentándose a Ela. Cuando Ran vio una figura mitad divina, mitad mortal montada en un perro del infierno de 100 metros de largo, casi gritó de terror.
Entonces se escuchó la fría voz de Ela. Robar almas de Elaine. Eso te hizo feliz, ¿verdad? La marea había cambiado. Si el océano todavía hubiera sido suyo, Ran habría tomado represalias sin dudarlo. Pero en tierra, sus poderes se redujeron a la mitad, en el mejor de los casos. Miró a su alrededor, vio que sus fuerzas se derrumbaban por todos lados y dudó. Podemos compensar. Bien. Puedes expiar tus pecados con tu alma. La expresión de Ran se ensombreció. Entonces no hay margen para la negociación. Las negociaciones terminaron, dijo Ela, en el momento en que comenzaste a matar barcos que enarbolaban el estandarte de los Aesir. Sentada cómodamente encima de su perro del infierno Garmr, Ela levantó un solo dedo. Garmr cargó. Cada pisotón abrasaba la tierra. El fuego de su alma ardía a una temperatura tan baja que podía extinguir la vida misma. Con solo mirarlo, Ran perdía sus ganas de luchar. Desesperada, echó sus infames redes. Estos fueron tejidos a partir de la seda mutada de arañas marinas abisales, lo suficientemente fuertes como para atrapar barcos enteros. Pero en el momento en que golpean a Garmr, estallan en llamas azules. Las redes se convirtieron en cenizas en segundos. No solo no habían logrado contener a la bestia, sino que además le habían quitado su última oportunidad de escapar. En un instante, Ela y su montura aparecieron sobre ella. Ram vio colmillos que salían de todas partes. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Ni siquiera pudo gritar bien. ¡Ah! Incluso a 50 metros de altura, la mitad de su cuerpo desapareció entre las fauces abiertas de Garmr. Un chorro de sangre azul maloliente salió de su boca y le salpicó el rostro. Le tomó 2 segundos completos darse cuenta. Era suyo. No. Varias de las doncellas de las olas, ya atrapadas bajo los dioses Aesir, lanzaron gritos de desesperación. Algunos pidieron clemencia, pero sus captores permanecieron impasibles. Solo Viar dijo en voz baja. Ram violó el dominio divino de Ela. Una vez que se había invadido un oficio divino, a menos que el intruso fuera un familiar, no había lugar para la negociación. Especialmente cuando el dominio en cuestión era la muerte. Si incluso se esperaba que Ela perdonara tal ofensa, ¿cómo podría seguir manteniendo su lugar como diosa del inframundo? Sentada orgullosamente sobre el ancho y sólido lomo de su perro del infierno Garmr, Ela observó cómo Ran era devorado, pedazo a pedazo, con un placer apenas disimulado. Su medio cuerpo momificado, bañado en un frío fuego verde, parecía más fantasmal, más terrible, que nunca. Entre todos los Aesir presentes, Ela sintió que había demostrado moderación. Si se hubiera atrevido a soltar una risita, estaba segura de que al anochecer, ningún dios masculino del Salón de la Alegría la volvería a invitar a bailar. Pero incluso en silencio, su imponente presencia quedó grabada en la memoria de muchos dioses. Ejem. Así fue. Una diosa que podía luchar, siempre tenía una forma de asustar a los dioses menos confiados. En otro lugar, Gira aullaba de desesperación y rabia. Basta. Basta. Me rindo. No me mates, por favor. No, dijo Thor fríamente. Te daré todo mi oro. Mi esposa. Mis hijas. Solo no me mates. Si no os matamos, dijo Odín con alegría asesina, ¿cómo sabrá el mundo que los Aesir son los únicos dioses legítimos? La verdad era que si Hir no moría, Odín no sería ascendido. ¿Y en qué estado lamentable se encontraba Hir? Su sangre divina se derramaba como pintura maldita, rociándose sin control. Sentía cómo su poder se desvanecía con cada latido, y como acababa de despertar, ni siquiera había tenido tiempo de almacenar energía divina en su palacio. Sin la ventaja de jugar de local, incluso conseguir una audiencia con Talos era ahora un lujo fuera de su alcance. No. No puedes matarme. Solo un rey dios puede matar a un rey dios. No eres digno. No debería haber dicho eso. En el momento en que las palabras salieron de su boca, la furia de Odín se encendió. Ya había tenido suficiente durante la guerra contra los Vanir. En aquel entonces, mató a Njord, pero le salió mal políticamente. Esta vez, Talos había declarado públicamente que no interferiría, dejando que Thor y Odín lucharan por la victoria. ¿Y ahora este tonto tuvo la audacia de decir que Odín no estaba calificado? Cállate la boca. Rugió Odín. Un blasfemo como tú no puede elegir cómo morir. Thor gritó. Escoria mal hablada, te romperé los dientes.
Incluso Freyr intervino con un solemne tajo. En nombre del dios rey Talos, perece, falso dios. Los tres titanes atacaron simultáneamente. Freyr cortó el riñón de Hir con la espada de la victoria. Gungnir, la lanza divina de Odín, giró por los aires como una estrella fugaz, desviándose del punto ciego de Hir. Se clavó en su arteria carótida con brutal precisión. Técnicamente, el golpe mortal debería haberle correspondido a Odín. Pero Thor era demasiado brutal. Envolvió a Mjolnir en un orbe eléctrico gigantesco, multiplicando su tamaño por 100. La fuerza condensada de las tormentas de medio mundo rugió con fuerza. Para quienes lo vieron, no solo fue efectivo, también fue aterrador. Con Hir ya al borde de la muerte, el golpe final de Thor cayó estrepitosamente. Bajo el resplandor cegador del relámpago, era como si el propio fondo marino seco suspirara. Entonces, un manantial de sangre azul y carne divina destrozada brotó del cráneo de Hir. Todo su torso se desintegró en una nube de sangre e icor. Desde la distancia, parecía como si Thor hubiera volado la mitad del cuerpo de Hir hasta convertirlo en una niebla sangrienta. Cuando el dios del mar roto cayó de rodillas, sin vida, la desequilibrada pero épica guerra entre los dioses llegó a un final dramático. Solo cuando Hir murió, la colosal figura de Talos descendió en un rayo de luz de arco iris. Victoria. ¡Viva el dios rey! Gloria a los Aesir. Los dioses, los gigantes y las valquirias recién llegadas levantaron sus armas en alto y rugieron su triunfo. Nadie se atrevió a decir que Talos se había atribuido el mérito. Después de todo, cuando secó los océanos, el resultado de la batalla ya estaba decidido. Todos los demás simplemente estaban limpiando. De pie frente a los restos de Hir, Talos levantó su mano izquierda desde lejos. Mar, océano, agua, no importaba. A partir de ese momento, le gustara o no a las aguas de los 9 reinos, el oficio divino de Talos había ascendido del océano a la autoridad superior del agua. Mientras hubiera una sola gota de agua en los 9 reinos, alimentaría el poder de Talos sin cesar. Un pensamiento lo asaltó. Su dominio sobre el cielo ya incluía el aspecto elemental del viento. Entonces, ¿eso no lo convertía en un rey dios del viento y del agua? 3 tos, tos. Afortunadamente, los dioses musculosos y sin cerebro que lo rodeaban no tenían concepto de Feng Shui, lo que le ahorró un poco de incomodidad. Talos se apartó del cuerpo destrozado de Hir y miró hacia el palacio submarino del dios del mar. Una extraña sensación lo azotó en el pecho. Diferentes mitos dieron a Hir distintos orígenes. En la Edda poética, él era su propio clan de dioses del mar, y Odín tuvo que taparse la nariz y concederle un título. En la Edda prosaica, era nieto de Ymir, el primer gigante de hielo. Cada invierno, supuestamente celebraba festines para los dioses en un salón submarino iluminado por la luz dorada. Pero en esta vida, Talos nunca volvería a estar atado a esta escoria ladrona. Con un chasquido de dedos, el techo del palacio de Hir se hizo añicos, revelando montañas de oro en su interior. Como era de esperar, codicioso hasta la médula. Talos dio órdenes. Brynhilde, toma una 10ª parte para nuestros sacerdotes mortales. Que lo distribuyan entre el pueblo. Considéralo una recompensa para los creyentes más devotos. El resto y se repartirá como botín. Oh. Las tropas estallaron en vítores. Sentada sobre su Pegaso, Brynhilde colocó una mano sobre su pectoral e hizo una reverencia. Su majestad, su generosidad brilla en los 9 reinos. Otra gloriosa victoria. Cuando las valquirias hicieron que gigantes transportaran los cadáveres colosales de Hir y Ran a las costas de Midgard, y anunciaron los regalos del dios rey, las naciones mortales estallaron en celebración. Su comercio marítimo y su pesca ya habían sufrido bastante tiempo. Habían orado únicamente para que los dioses detuvieran al enemigo. ¿Compensación? Eso fue más de lo que jamás habían soñado. Mientras bailaban y vitoreaban, apareció otro milagro. El agua del mar empezó a fluir nuevamente. La superficie del océano se elevó a una velocidad visible a simple vista.